Bienvenidos una vez más al Club de Lectura de Cuarto Mundo, lugar donde integrantes de cuartomundo.cl nos juntamos a comentar un cómic recomendado por uno de nosotros y arreglar el mundo viñeta a viñeta. En esta ocasión, la lectura corresponde a Monster de Naoki Urasawa, publicada originalmente entre 1994 y 2001 en la revista Big Comic Original de la editorial Shogakukan, y con ediciones actualmente disponibles en castellano de Panini Comic México, Ibre Argentina y Planeta de Agostini España. Ya con un poquito de retraso en el inicio de esta grabación, ya que me había quedado dormido y gracias a un sueño subliminal que me hizo despertar, encontramos nuevamente reunidos acá en el club de lectura. Una lectura creo que ha sido la más larga que hemos tenido de Sí, momento. me disculpo. No, no hay problema. Por lo menos a mí me encanta Monster, así que no, para mí no fue un sufrimiento, pero creo que no estamos todos en la misma página, pero es bueno que haya ahí censo también para ver si encontramos cosas nuevas. Gracias a eso. Así que esta semana nos acompaña el profesor don Rodrigo Méndez, Hola a todos, buenas noches, ¿cómo están? Ancani Juan Pablo Fernández, Buenas noches. quien hizo la recomendación de esta semana, don Toripe Felipe Toro, ¿Qué tal? y que les habla Fantasma Rojo Jorge Cifuentes. Para entrar directo a la acción, Felipe, explícanos por qué recomendaste Monster esta semana y una breve idea de qué se trata esta serie. Ya, este es un cómic que yo había comprado hace tiempo, pero no me había dado el espacio para leerlo y me aproveché de todos y lo recomendé. ¿Por qué lo había comprado en su momento? Un amigo me había hablado sobre lo especial que era para el Monster, que fue el primer manga que había juntado. De hecho, lo invité a estar aquí, pero no pudo llegar. Y ya, pues, y él de repente me ayudó para comprar Pluto, que era otro del mismo autor. Y me llamó harta la atención que siguiera tanto a Urasawa. Y en su momento quise comprar, pero caché que Monster no estaba tan fácil en el momento que quise. Y vi su nombre en otro manga que se llama 20th Century Boys y partí a leerlo. Empecé con unos cuantos tomos. Estaba bien bueno, la verdad. Pero llegué como hasta la mitad y me costó encontrar los tomos intermedios. Entonces, cuando ya finalmente lo completé, habían pasado varios meses y no me acordaba tanto. Así que tengo que empezarla de nuevo en algún momento. Esa es con bastante más personajes, con harto más periodo de tiempo. eh, pero bueno, es una conversación para otro día, ¿no? Entonces, ya me había quedado un poco enganchado con su estilo, que la verdad me gustó harto cómo contaba la historia. Y bueno, con el tiempo ya he empezado a juntar Monster también, los tomos los encontré, los fui comprando a medida que los iba encontrando, así que no me he dado el espacio para leerlo. Y bueno, finalmente lo aproveché aquí para obligarme a empezarla y lo arrastré a todos en 3000 páginas, lo siento. Bueno, ¿de qué vamos a ser? Eh, es difícil dar una reseña completa, pero por lo menos de que va el inicio un poco. Tenemos al doctor Tenma, que es un médico un poco que tiene su vida relativamente tranquila, no está prometido a la hija del director, tiene su vida como médico, ¿no? Bastante bien. Y bueno, de repente ¿cómo se llama? Se da cuenta de que el hospital está privilegiando a algunos enfermos sobre otros, ¿no? Por la reputación que le pueden dar. Y se da cuenta que él, que él especialmente podría salvar a algunas personas si no se le hubiera dado prioridad a alguien más famoso. Entonces, en una instancia llega un niño herido de bala, ¿no? Y él es el único médico que lo puede salvar. Y al mismo tiempo, un poco después llega el alcalde que está muy enfermo también. Y entonces, obviamente, el hospital lo manda a salvar al alcalde. Y este tipo, cuando un poco se hace un giro en su vida y decide no más seguir las órdenes, sino que hacer lo que cree que es correcto. Y salva a este niño que no tiene mayor importancia, en lugar del alcalde. Y bueno, le logra salvar la vida. Esto le trae un poco la desgracia, un poco, ¿no? Ya su novia lo deja, pierde su posición en el hospital, su posición con el director, con los otros médicos, un poco se le va toda su vida abajo, pero todo fue por salvar a este niño, ¿no? La cosa es que poco después mueren envenenados las personas que estaban arriba de él, eh, y, y un poco de nuevo todo se le torna en su favor, ¿no? Pasan los años y bueno, esta pareja, este niño vino con su hermana gemela,
que estaba muy traumatizada, ¿no? Este niño baleado, sus padres fueron asesinados baleados también, su hermana vino en shock y bueno, estos niños desaparecen, pasan varios años después, ya estamos en Alemania, me había olvidado varios detalles, perdón, no estaba preparado. Voy hablando ya que me voy recordando los datos. Y bueno, para hacerlo más corta, este niño regresa, este niño que salvó, vuelve a matar a alguien envenenando. Él fue quien mató a los superiores del hospital. Al doctor Tenma se le acusa un poco porque fue el que salía ganando en todos estos asesinatos y el que estuvo cerca y en posición de hacerlo. Entonces empieza toda una persecución por parte de la policía de Tenma, mientras sigue a este niño que ya es un joven al que salvó, ¿no? Y sigue todo un hilo de asesinatos y de experimentos. Un poco vamos descubriendo la historia de este monstruo que es el niño, que era su nombre es Johan o Johan, como se pronuncia. Eh, pero tal vez no sea su nombre. Vamos viendo aquí con toda una red de cómo esto se puede moldear la personalidad, cómo se puede crear estos seres como a través del trauma sin emociones. Y mientras tanto vamos recurriendo, ¿cómo se llama? Telma va tratando de alcanzar a este monstruo para evitar que vuelva a hacer lo mismo, de seguir matando gente. Mientras que está a sus talones siempre está la policía que lo va persiguiendo. Así como muy a grandes rasgos es la obra, después se va complicando cada vez más todo, cuando vamos conociendo más del pasado de Johan y su hermana. También se nos van creando más personajes, algunos a los que les vamos conociendo bastante de su historia hasta que se involucran acá. El ritmo un poco es bien especial, ¿no? Es bastante densa de repente la obra, bastantes diálogos, pero también tiene bastante de género policial en temas de persecuciones, de acción, ¿no? Tiene un poco de thriller, un poco de terror incluso a veces. Muy, muy, muy poquito, pero tiene un poco de todo. Eh, la verdad lo pasé bastante bien con la obra. O sea, sí se me hizo larga en tramos medios, pero la disfruté bastante. Creo que tiene mucho por desmenuzar. De hecho, me habría gustado haberla digerido un poco más antes de entrar en la conversación. La terminé hace unas pocas horas nomás. Eh, pero creo que es una obra que ya veo por qué se habla tanto, por qué lanzó un poco a la fama. Creo que fue esta la obra que catapultó un poco a Urasawa y de ahí sacó toda sus demás obras. Eh, Así que bueno, quiero escuchar qué dicen todos, qué les pareció. Sé que no, a algunos les costó más que a otros. Eh, Tiene una serie de anime también, sí, que no la he visto, pero me han dicho que es bastante fiel. Si la Estará pronto en quieren, Netflix. dicen que va a estar pronto en Netflix, pero estos rumores todavía no, como que han dicho otros animes que iban a llegar y no han aparecido. Sí, no sé si va a llegar finalmente. Dicen que llega a Netflix, vamos a ver. Por si la quieren disfrutar de ese modo, porque parece que es bastante literal. Así que, bueno, lo escucho y vamos después desmenuzando. Muchas gracias, Toripe. Así como un mero alcance para. Porque en tu descripción estuvo súper buena. Pero, por ejemplo, toda la caída de Tenma uno puede decir, oh, pero qué spoiler más terrible que dio Felipe. En realidad, no. Todo eso ocurre en el primer tomo de la historia. De En la como publicación. 18. Claro, en la publicación original fueron 18 tomos, que ahora en las ediciones nuevas están recopilados en tomos dobles de 9. Pero todo lo que ocurre de la caída de Tenma es en el primero de los 18. Entonces algo como que ya te agarra como en el primer tomo te da te pone el personaje central y te muestra que es bien denso, ¿cachai? Pero en el primer tomo. Y de ahí como te vais con todas las aventuras que te llevan, incluso por más de un país, contando la historia. Rodrigo, por favor, danos tu impresión inicial sobre Monster. Bueno, yo había visto el anime de Monster, pero no completo, me había faltado la, como el último quinto, quizás, yo diría, de la historia. Eh, y, y después ahora empecé de nuevo con el manga. A mí me gusta harto, a mí me gusta harto el anime y lo seguía bien. Me gusta el thriller que presenta, pero sí lo fui viendo bien de a poquito. Como que fueron varios meses a lo largo de que fue avanzando la historia. Entonces, eh, yo creo que quizá alguno de los temas de ritmo que vamos a hablar tiene que ver con que lo leímos todo en un mes
y es una historia que son casi 4.000 páginas, yo creo. Entonces, claro, igual es, y a diferencia, por ejemplo, cuando leímos a Akira, que Akira en general era mucho más, se podría decir, sus viñetas eran más densas gráficamente, pero no tanto en términos de diálogo. Aquí hay mucho, mucho, mucho diálogo y mucho personaje y mucho nombre y mucho. Entonces la historia es mucho más densa, es mucho más eh, entresijos que ir así como ir resolviendo. Entonces, claro, se hace más lenta la lectura, pero yo la disfruté mucho. Me gusta eso que no sea tan directo el desarrollo de la trama, sino que va desarrollando los personajes con historias secundarias y que no es tanto en exposición, no es que nos digan hacia todos nosotros, no es que tema un muy buen médico que trata muy bien a la gente, qué sé yo, no es algo que te dicen, tú lo ves, tú ves constantemente el actuar de estos personajes. Entonces, eh, eso yo encuentro que es algo de lo que me gusta de cómo la historia se va desviando un poco por estas tramas secundarias, de que al final te sirve para desarrollar y hacer mucho más natural como la forma en que actúan ciertos personajes. Entonces, sí, quizás de repente hay algunas vueltas, quizás, que no sé si quizás se podrían haber acortado más algunas partes, ¿no? Quizás yo creo que eh, hay partes de la historia que se podrían haber editado haciéndola un poquito más corta y hubiera quizás quedado mejor. Pero en general me gustó mucho la obra, muy interesante la trama, cómo se van uniendo todos los hilos y cómo vamos de a poquito descubriendo así como el verdadero misterio que hay detrás de todo esto. Así que no, yo muy contento con la obra. Me gusta mucho el dibujo de Urasawa también. Siento que viene bien expresivo en sus personajes, todos son bien distintos, son fácilmente reconocibles. Y eso igual creo que podemos hablar también de eso. Muchas gracias, Rodrigo. Ancani, por favor, tú danos tus impresiones iniciales sobre Monster. Bueno, yo debo decir que yo no la disfruté tanto. Como sea, hay un tramo que me costó mucho avanzar, no porque no fuera, ¿cómo se llama? Estuviera mal hecho, por así decirlo. Dibujo, como decían ustedes, cuál es bien, ¿cómo se llama? Dentro de lo que es el manga, muy bien reposado porque tiene, yo encontré que tiene súper pocas escenas de acción, lo cual no es malo. De hecho lo encontré bueno, porque la gran mayoría de la trama se desarrolla mediante conversaciones, así que si un dibujante puede tener 4.000 páginas de su trama en conversaciones y no caer en ciertas, ¿cómo se llama? Clichés, para mí está bien. Pero yo creo que hay como ¿cómo se dice? Como un objetivo de que esto tiene que durar harto. Y creo que lo que dijeron ustedes igual está como en sintonía con eso, de que sabéis que esta cuestión no podéis leerla en un mes. Como que está hecha para leerla por años. No sé cuánto se demoró, como 6 años en publicarse, una cosa así. Claro. Entonces, Entre el 94 al 2001. claro, se resiente. De hecho, me recordó mucho, sobre todo en el tramo entre que Tenma se da la fuga y revelan por primera vez el rostro de Johan, que es el antagonista de la historia. Todo ese tramo me recordó mucho a una teleserie. En el Esa sentido primera parte. en el sentido, esa primera parte dura como 2.000 páginas. ¿Cómo se llama? En el sentido de que Tenma llega a un pueblo, pasan cosas y después se va. Muy al estilo del show del increíble Hulk, del hombre increíble. Una cosa así. Y decía, ya, como que acá se está. Como que se va a ir en esta bola. Y de repente, a todo esto en esa trama nunca se ve. ¿Cómo se llama Johan? Johan es como una especie de fuerza maligna que está detrás de todo y siempre está delante de todos. Entonces, ya se va a ir como en esta bola. Y cuando aparece el antagonista real, ya cuando tiene un rostro y una presencia,
ahí como que empieza a retomar como un ritmo más, no sé si más entretenido, pero como que te impulsa a seguir investigando porque esa trama, en ese tramo, perdón, que yo digo que no, como que me gustó leerlo, no hay como una directriz más allá de que Telma tiene que descubrir qué pasó. Ya cuando ya hay un villano allá claro y fijo y que donde te apunta bien hacia lo que quiere, ahí me empezó a interesar quién es Johan, porque por qué hace estas cosas, por qué asesina a la gente del hospital, le permite a Telma como subir el escalafón, después cae en desgracia, entonces estaba muy interesado en esa parte. Pero sí, también lo que me sacó un poco de onda es que hay varias coincidencias. La trama se resuelve con varias coincidencias que, puta, no sé, pues le contratan a un abogado y resulta que el abogado justo también, el papá también está involucrado. Entonces, como varias cosas así media tiradas como al dado, así, como, como calabozos y dragones. Ya, sí, esto tiene relación. Pero más allá de eso, yo creo que también estaba analizando porque no me enganchó tanto. Yo creo que igual es un tema de expectativas. Porque a mí también, por otros lados, también me la recomendaban harto. Y yo le dije, nada, como yo no soy tanto de leer manga, o sea, después la leo, después la leo. Y ahora como por obligación la tuve que leer. Y claro, yo me esperaba otra cosa más en otro estilo, ¿cachai? Porque los japoneses igual tienen como un cierto ritmo ya pegado, ¿cachai? Esto se sale, para mí esto se sale de lo normal de lo que yo leo en manga, porque se toma su tiempo, como dicen ustedes, hay harto diálogo, ¿cómo se llama? Conversan harto los personajes, no cae en una cuestión que también a mí, si bien no me molesta, creo que es un cliché que tampoco no debería ser superado ya, pero como ustedes dicen que se publicó hace como 20 años atrás, ya, es perdonable igual. Así que, pero de todos modos no la encuentro así, no puedo ¿Cómo decir que es mala. a qué te refieres con eso? No, pues eso lo hablamos cuando... Ah, ya, ok. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ah, se me fue lo que iba a decir. Esa no la encuentro, ¿cómo se llama? Así, no puedo decir que es mala, ni cagando. Nunca voy a decir eso, menos de algo que duró tanto. Si a mí lo que más admiro es la capacidad de contar una historia por 4000 páginas. Porque, ¿qué libro tiene 4000 páginas? Puta, yo no recuerdo ninguno, a menos que sea una saga de varios libros, ¿cachai? Entonces esto también hay como una ambición de que sabéis que esto hay que cortarlo de manera bien pausada, que dure harto. Y no puedo decir tampoco que todo el tramo me aburrió. Hay unos capítulos que son muy, muy interesantes, como cuando van a quemar el barrio turco, o cuando a veces que se desarrolla en el pueblo donde les empiezan a dar pistolas a todos. Esos son muy entretenidos esos capítulos. Pero yo creo que mi impresión es no tan buenas. Yo creo que quiero pensar que es un problema de expectativas más que nada. Porque como lo vuelvo a decir, no es primera vez que me la recomiendan. A mí me la han recomendado hartas veces. Incluso el anime igual también me dicen, no, si el anime igual es bueno. Averiguando son exactamente lo mismo, pero parece que está súper bien adaptado, así que por lo menos yo estoy un poco más a la defensiva con Monster en ese sentido. Muchas gracias, Ancani, siendo el hombre del rechazo a la lectura de esta semana. Puta, acá soy minoría. Claro, en cuanto a mi opinión, Monster, yo lo había leído antes. De hecho, tengo dos ediciones. Tengo la edición de 18 tomos de Vid, que la compré hace un chillón de años, y la edición de Planeta Agostini, la de 9 tomos doble, que la compré este año. De hecho, la había encontrado a un buen precio, alguien que la está vendiendo el paquete completo, así que lo pedí, po. Y entonces, tal como en este caso como Felipe, fue la excusa para poder leer mis tomitos que tenía ahí a la vista en físico. Y claro, es como para una lectura que da para un mes, por lo denso que es. De hecho, yo recuerdo estar casi todos los días leyendo un poquito. Y claro, es una historia que es densa, es como tiene mucho personaje, mucha historia. No me acuerdo si lo dijimos hace un mes atrás cuando salió la recomendación por parte de Felipe, pero Monster es precisamente un manga
muy recomendable para gente que no lee manga. Es una cosa que está muy haciendo como puente entre lo que es cómic occidental y en este caso la tradición del manga. Claro, tiene en aspectos gráficos en algunas cosas, por ejemplo, en el uso de onomatopeya o en la estructura de página, ahí se nota que, claro, que es un manga propiamente tal, pero en lo que es el tipo de trama, la forma de escribir los personajes, tiene como una voz muy occidentalizada por parte de Naoki Urasawa. El mero hecho de que la ambientación sea completamente en Alemania, y de hecho, y esto más encima, creo que no lo había mencionado hasta ahora, es un manga que es de época. Parte importante como de la trama de Monster se En la desarrolla, Guerra Fría. claro, fines de la Guerra Fría y una vez caído el muro de Berlín. De hecho, porque hay unos saltos temporales, pero son como el periodo de tiempo. Si estamos hablando como fines del año 80 y durante mediados del año 90. Entonces, es bien interesante el tema del periodo de tiempo. El mismo tema de los personajes. Por ejemplo, algo que me llamó mucho la atención la primera vez que lo vi y que ahora como lo confirmé, es lo poco habitual que son las características físicas de los personajes de Naoki Urasawa. Acá, y tanto en el diseño gráfico como en las personalidades, los personajes no se sienten necesariamente como arquetipo o como un reciclaje, se sienten como personas. Y parte importante de lo que uno ve a lo largo de todos estos 9 tomos dobles o los 18 tomos originales precisamente apunta a eso, porque el Doctor Tenma no está interactuando con personajes, está interactuando con personas. Está influyendo en la vida de estas personas y uno va viendo en las distintas historias cómo es la vida de estas personas. Y eso yo creo que es como el mayor atisente como para leer esta serie en particular. Obviamente todo esto en el paquetito bien armadito de un thriller detrás de cuál es la figura de Johan y cuál es su rol en todo esto. Pero desde un punto de vista diferente, yo creo que eso es como la gran ventaja y el gran motivo que uno podría tener para leer Monster, que es una historia muy bien narrada, con personajes bien, bien verosímiles, y que está hecho en una época. De hecho, más adelante vamos a hablar con más detalle. Pero hay personajes que son muy, pero muy potentes al interior de esta lectura. Por ejemplo, el pseudo protagonista que es el inspector Lunch, un inspector como de una agencia especial de investigación De la gubernamental, PKA. claro, de la BKA, que cada vez que aparece es un robapáginas porque es un personaje que es muy intenso. O uno de los secuaces de Johan que también los vemos a lo largo de todo Monster, Roberto, que también tiene hartas peculiaridades. Entonces, Sí, es tremendo personaje, Roberto. Y claro, es como tipo Terminator, como que tú, no sé, de repente huele y vuelve a aparecer, y vuelve a aparecer, y vuelve a aparecer. No sé claro, cuándo, pero va a volver a aparecer. ¿Sabéis que va a volver? claro, pues pasa eso. Entonces es bien interesante los personajes recurrentes y también cuáles son los personajes nuevos que uno va viendo y cómo después van rotando alrededor del Doctor Tenma. Igual cuando ya empezamos a hablar con detalle, ahí quiero mencionar algo precisamente que tiene que ver con la existencia de estos personajes secundarios, pero después voy a dar con más detalle porque involucra un tema de spoiler bien potente. Ya chicos, yo creo que ahora ya podemos empezar a hablar como con spoiler propiamente tal y del desarrollo de la historia de Monster. Eh, no, quería comentar algo antes de empezar de lo que decía de la coincidencia, Cani. Lo sentí mucho y que ahí casi que me fueron los ojos un poco por arriba en la parte de que iban a quemarlo al barrio turco. Que ahí sí que eran demasiadas cosas. Me acuerdo que Dieter se encontraba con una señora que era que tenía la amiga, que está con el hijo y que la amiga, ¿cómo se llama? No, La no habían se encontraba secuestrado. y Ah. justamente Telma la encontraba y justamente como que por todos lados El barrio, el barrio turco más chico es una sí, como que cuadra, todos se ¿no? encontraban con los personajes que están hablando en el otro lado. Bueno, esa parte yo me acuerdo que decía que eran demasiadas coincidencias. Y después las otras las sentí, pero no me molestaron tanto. Ahí fue donde sentí que se me dio más forzada ese aspecto, pero como
pero bueno, de ahí en adelante no me molesto más. De hecho, ese capítulo igual él lo encontraba entretenido, pero después dije, claro, cuando empecé a, oye, este pendejo está cayendo redondo en todos lados, decía, puta, weón, ¿para qué? Porque ese, a mí me enganchó harto esa versión, porque habla. Porque me parece que ahí es donde ya mete directamente gente de ultraderecha. Ahí es donde Sí. ya empiezan a aparecer ya los. Cuando Como. aparece el bebé. Porque ya hay como una facción aparte de los que están. Podríamos hablar que Tedma tiene su facción que quiere a Johan para saber qué puta, qué chucha. Y está esta facción de ultraderecha que lo quiere como una especie de segundo Hitler. Una cosa así. Ya, ahí vamos. Y, Eso yo creo que vale la pena explicarlo un poquito, porque claro, una vez que Johan reaparece nuevamente, hay gente que se entera de que Johan ya reapareció. Y Y empiezan a tienen, buscar. claro, y lo empiezan a buscar porque tienen planes para ellos. Y resulta que Johan, y parte importante como todo el pasado que involucra a Johan y a su hermana gemela, Anne o Nina, como quieren llamarlo, porque se le trata con los dos nombres durante la historia, es que ellos fueron parte de un experimento, y de hecho mucha de la trama de Monster gira alrededor de eso, de unos experimentos en un orfanato en el Kinderheim 511, donde se suponía que como se realizaban como experimentos de condicionamiento social para crear como soldados de élite, como la élite de la élite de la Alemania soviética. Y en ese aspecto aparece Johan, y se enteran de que reapareció Johan como hombre adulto, y ahí es donde surge este grupo de ultraderecha, que quieren ensalzarlo como un nuevo Hitler, de hecho dicen incluso más que un Hitler. claro. Querían, entonces, y ahí es donde aparece como este grupo que lo quiere llevar como en posición de poder, y aunque ya lo hemos mencionado varias veces, y parte de eso tiene que ver como que el recibimiento que quieren hacer a Johan es precisamente con la quema de como de este barrio de inmigrantes, específicamente de turcos. Pero Johan no es lo que quiere. Claro. No, no sé qué quiere Johan. No, que, Nadie eh, sabe qué quiere Johan. nadie sabe. In- Incluso los que están de Johan su parte, es inscrutable, cuesta mucho entenderlo. incluso los que están de su parte no entienden qué bien qué quiere Johan. Que yo pensaba que iba a ser como una especie de Frankenstein, un monstruo de Frankenstein, en el sentido de que, oh, ustedes me hicieron así y yo los haré pagar. No, no, no es eso, porque también hay un montón de gente que no tiene nada que ver con su Claro. condición. Entonces es como bien raro el personaje en ese sentido. De hecho, nunca da como una explicación de nada. Como que él tiene una visión del mundo que la quiere realizar, que seguramente debe estar condicionada por los experimentos donde estuvo, creo que están basados en unos experimentos que hicieron los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, con esta juventud hitleriana y todo eso. Y bueno, y que acá cae redondito en Chile con Villa Baviera también. También están los niños condicionados a ciertos comportamientos arios. ¿Y cómo se llama? Y yo estaba muy entusiasmado con el final. Al fin te podemos hablar y no habla. No. Se queda callado y y le da como ¿cómo es que le dice a Roberto? Le dice como que no, tú no estás autorizado a ver mi visión. Una cosa así. Para ver esto, claro. Claro. Y plop. Y Al final Roberto, si mal no recuerdo, era el hijo de Wolf o de uno de los grandes cabecillas de la cuestión. Sí, pues. Sí, Porque Sí, era el que mandaba era la el que le, leche, el que le gustaba la leche con Era chocolate. no era de Wolf, pero era el sobrino de uno de los ex miembros de la policía secreta checoslovaca. Claro. y todos los responsables del experimento metieron a a sus propios hijos en la huevo. Sí, eso fue igualito. Era como bien extraña ¿cómo se llama? El fin del experimento. Es como esta weá lo hicieron porque podían hacerlo, no porque, ¿cómo se llama? Porque tuviera alguna relevancia. Nunca caché bien cuál era el objetivo de ese experimento. Salvo tener estos niños con Querían tener como comportamiento super extraño. soldados, pues, según yo. En el fondo era en el fondo como generar un programa que quisiera tener gente con la capacidad de que como o sea, en el fondo como Joan era como tener un Joan era como el objetivo del experimento.
alguien como que fuera carismático, que fuera capaz de manipular a su entorno. Claro. Yo lo entendí así. Algo así yo también me entendí. Claro. Claro, entonces no era como un super soldado, era lo que querían O un super líder. Sí, Claro, era lo que querían la extrema derecha, porque quería un compadre carismático, suficientemente carismático para manipular las masas, que es lo que hacía Hitler al final. Al final. ¿Y qué es lo que hacen puta gente de extrema derecha ahora con Twitter y todas esas cosas? No está tan lejano en ese sentido el mensaje. Jovencitas, primera amnesia. Claro, jovencitas primer round. Oye, no sé si para ordenar, porque podemos escaparnos por cualquier parte, recorramos algunos personajes, pues como dijo Rodrigo, yo creo que es una buena idea de recorrer el tomo y no se nos pasen cosas demasiado Porque, importantes. yo creo que podríamos separar la historia con 4 grandes partes. Dale. Yo creo que tiene la primera parte, que es la de antes de la biblioteca. Es como la parte cuando es como cuando como que Tenma se escapa de su, o sea, como que empieza a juntar aliados. Cuando o empieza a conocer gente, esta etapa donde Tenma como que va viajando y son como hartas historias unitarias, cortitas. Y que, por ejemplo, se encuentra con el Dr. Gillen, que era como su amigo de la universidad. O no su amigo, pero Su compañero, sí. compañero de carrera. Después tenemos la parte, la de Múnich, si no me equivoco, que es cuando están en la biblioteca. Y está la parte del vampiro de Baviera, de Karl. Y es cuando empezamos como a entender un poco más de las intenciones de Johan. Después de eso, tienes la parte donde se va como toda la parte en República Checa, que es cuando se empiezan a investigar bien como el origen de los gemelos, qué sé yo. Y ahí empiezan a aparecer como gran parte de los personajes que van a ser bien importantes para el desarrollo del trama después. Por el lado como del origen de. Y después tienen la parte cuando Tenma vuelve a Alemania escapándose de la policía. O sea, cuando sale de la. Cuando se escapa de este como. Entonces, como el convoy de la cárcel. Claro. Y ahí después en el fondo tenéis la última trama de la historia donde es como el enfrentamiento final con Johan en el pueblito. Claro, aquí encontré la lista de capítulos, así que yo creo que vamos a avanzar como rápidamente en base a esa misma estructura que tú. Yo creo que el que primero que vale la pena, porque es tan distinto al resto de los tomos, es hablar como por lo menos bien cortito respecto de los primeros 8 capítulos, que es entre Dr. Tenma y La Noche de la Ejecución, que es básicamente la caída y derrumbe de como todo lo que en este momento está viviendo Tenma, y donde también lo conocemos a fondo, viendo como por qué decide embarcarse en esta misión a lo largo de Alemania, considerando que tenía la vida arreglada. Y de hecho es que perfectamente el primer tomo Monster podría haber sido, en un universo paralelo, una historia centrada en sí misma, que tiene que ver como con un doctor que trató de hacer lo correcto que se vio castigado por eso. Yo creo que el manga tiene como trata de tener un asidero realista y que un doctor se cuestione es como lo más fantasioso que puede haber hecho. Es como lo más fantasioso porque el tipo, ¿cómo se llama? Cuestiona ¿cómo se llama? Las órdenes que les dan y sobrepone una vida por sobre otra porque ¿cómo se llama? No sé si es O por sea, un hace lo que cree que es más justo, porque va a atender por orden de llegada y no por importancia Claro. así como mediática. O sea, básicamente la tesis de que todos valemos lo mismo. Claro. Todas las vidas, no hay una vida mejor que otra. Y eso se contradice con lo que después él ¿cómo se llama? Trata de lograr el resto o lo que piensa gran parte de la historia que por culpa mía se salvó este pendejo que es tan malvado que ha matado un montón de gente. Y yo voy a acabar con la vida de ese weón, voy a arreglar mi error. Es como bien. Sí, sí, o sea, eso es lo que dice, pero nunca llega a hacerlo, nunca llega a matar a nadie. Como que se esfuerza también harto Urasawa en que si bien hubo varias instancias donde pudo hacerlo,
nunca llegó a matar a alguien, no ni siquiera a... O sea, yo creo que no le faltaron ganas, pues el mismo encuentro con la biblioteca a Johan básicamente lo salvan. No, pero no alcanza a estar, como que lo No, dudo harto, pero porque tuvo harta instancias para disparar antes también. sí, sí, obvio que la edad porque es la primera muerte que va a realizar su antítesis de lo que es médico. Pero el Claro. tipo se ha preparado, o sea, hay hartas Como que páginas donde el tipo se prepara mentalmente, físicamente. Primera vez que yo veo, eso lo encontré positivo igual, primera vez que yo veo que un compadre ya se determina voy a hacer algo, pero voy a ser profesional en lo que voy a hacer. Y va y hace un curso de armas, ¿cachai? Y le enseñan a ocupar las armas. Hay un consejo que suena hasta en el final, hasta en el último encuentro, que tenés que disparar 2 veces para asegurarte de la kill, por así decirlo. Sí. Entonces el tipo está como bien mentalmente, puta, uno con la mente uno puede hacer cualquier cosa porque dice voy a lograr algo, pero al momento de los cubos ahí como que hay una duda. Y ¿cómo se llama? Eso yo lo encontré así bien positivo. Dije, oh, este tipo estaba como bien, es como bien doctor para pensar que, ¿sabes qué? Si voy a hacer algo que yo nunca he hecho, voy a prepararme, voy a consultar con un experto, voy a hacer todo lo que tenga que hacer. De hecho, se consigue hasta un arma bien particular que en el manga lo detallan, que es un rifle de tanto poder, de que solamente, Después consigue el rifle de precisión. claro, que se puede, ¿cómo se llama? Incluso da el modelo y dónde está fabricado y una pila de cosas que también son, oh, está bueno. También lo que como que más me choca un poco son esos de que todos están relacionados de alguna forma, incluso la gente que no debería estar relacionada. Sí, sí, eso es un vicio, yo creo que es algo que se va a repetir en otras obras. Con lo poco que, como digo, me leí como la mitad de 20th Century Boys y... ¿Cómo se llama? Y no me acuerdo tanto, no la tengo tan fresca como estas, pero creo que es algo que es parte de su estilo de escribir, de armar historias nomás, como de que los personajes están relacionados. A mí la que Eh, más me molestó personalmente fue el abogado. Porque el abogado era como, ya, vamos a contratar a este abogado que es el mejor defensor que hay. Y, ya, prefiero un personaje más o menos así, porque ese está a la par con los otros, con los dos amigos de Johan, o sea, de Johan, de Tenma, que son este psicólogo profesor que es como se cura, o sea, ve pacientes alcohólicos, y el compañero de ¿cómo se llama? De clase, El doctor Gillen y el otro, no me acuerdo cómo se llama, el viejito bonachón. el claro, viejito Bonachón no tenía relación con nada, claro, pues él apareció y él era amigo, tenía un amigo involucrado y quiso ayudarlo, ¿no? claro. No, pero también había sido profe de tema, po. Sí, pues también... Ah, Sí, pues había sido profe de la universidad de ellos dos, po. se me había olvidado. pero Están no todos relacionados ya, entonces. No, pero no se siente tanto. Pero en el caso del abogado, yo lo tenía puesto en ese mismo lado de esos personajes, pero el abogado también está relacionado por parte de padre con el experimento de donde sale Johan. Pues es como, yo decía, pero esto como que no es tan necesario. Porque Claro. el abogado es un personaje en particular porque ¿cómo se Es que son llama? al final distintas formas de abordar distintos temas, porque al final el abogado también tiene este tema de que él luchó, él se hizo abogado en el fondo por probar la inocencia de su padre y la prueba, y después se da cuenta en el fondo de que al final como que O no sea, era no, así, po. se dio cuenta antes de probar la inocencia ya. Bueno, claro, de que Claro, él no era inocente en verdad, po. ya estaba embarcado ahí en esa lucha. Claro, pero por ejemplo, trayéndolo de vuelta como a Tenma, y parte importante como de la historia gira eso precisamente es con el dilema moral de Tenma, y lo mismo que señalan ustedes, porque Tenma se prepara, acá toma eso, pero nunca cambia el aspecto de que Tenma sí se preocupa por otros, sí se preocupa, y eso porque al principio te muestran, claro, la preocupación, por ejemplo, por cuando salvó a Johan, se preocupa como por un niño inocente, pero se pone esta misma dicotomía moral de que todas las vías van en lo mismo, se pone a prueba cuando se ve enfrentado, por ejemplo, a personas que no necesariamente son tan buenas y que están en situación de vida o muerte. Claro, por ejemplo, respecto de unos hombres que hacen un atentado terrorista, al principio se opone a hacer los primeros auxilios, pero aún así, como por ejemplo, al final lo atiende y trata de buscarle la opción como de redención a estos personajes. Por eso, si bien Tenma se ve embarcado como en esta búsqueda detrás de Johan como para matarlo, todas sus acciones apuntan a precisamente que incluso llegado el momento no iba a ser capaz de hacerlo. Precisamente porque
su personalidad, eso, en el fondo es una persona buena. Y incluso cuando se enfrentaba como a personas malas, porque claro, es súper fácil tener un discurso de como todas las vidas lo mismo, cuando llegan como personas como entre comillas inocentes, o sanas, o buenas. Pero parte de la vida del médico precisamente no va a hacer la distinción si la persona es buena o mala, sino si merece ser salvada la vida o no. No, la verdad me gustó mucho también el personaje Tenma, me gustaron harto estas historias pequeñas como trae esperanza varias veces a personas desesperadas, no solo con salvándola físicamente, que lo hace bastante, salva la vida de mucha gente a lo largo de la historia. Lo salva espiritualmente. Sí, también da como el niño Dieter que le dice que vamos a crear buenos recuerdos a estas familias que quedan solas, a los que salva Me en gustó el mucho esa incendio. historia del asesino que cuidaba a una niñita que le había matado a la mamá. ¿No? Que era Claro, como, le enseña a usar el arma de fuego. sí, que era su inspector o sea, el que lo usó a usar el arma. La primera arma. Claro, de hecho ese es como ¿Verdad? Me acuerdo. Y eso pasa mucho con Tenma, que tiene un efecto positivo en muy distintos personajes. Y de hecho, y ahora lo puedo mencionar con más detalle, lo que no quería decir en la intro, que en ese aspecto Tenma tiene un arco que está en completa contradicción con respecto al de Johan. ¿Por qué? Johan, en su objetivo principal, y que lo dicen a lo largo de la historia, está tratando de crear cortar todo lazo. Cualquier persona como que conozca a Johan, que tenga información sobre Johan, muere o se hace desaparecer. Mientras que Tenma, de forma no intencional, contrario a Johan, que lo hace de forma intencional, Tenma empieza a forjar una red de contactos y de personajes precisamente que empiezan a saber quién es él por las acciones que tiene y el efecto positivo que tiene él. Por lo mismo, el tema que ustedes dijeron recién, el instructor cuando llega a un pueblo, así como un pueblo chico, donde un médico que es viejo, que es el doctor del pueblo, y una de las lugareñas que está ahí tiene un ataque, una embolia, y obviamente como en un pueblo chico no la pueden operar, y logra intervenir. O cuando en otra ciudad conoce a una chica que es muy joven y que es médico ilegal, pero es el único médico que como que puede atender a la comunidad de inmigrantes que está ahí. Entonces uno va viendo como la influencia que va teniendo Tenma en estos personajes y los cambios que hacen en estos mismos personajes. Y con eso va ampliando como el mundo de gente que conoce a Tenma, que es contrariamente a lo que pasa con Johan. Me gusta mucho esa mirada y es totalmente directa y obvia, pero me gustó que la dijeras ahí en voz alta. No, me gusta esa relación con la historia de Johan. Bueno, yo creo que podríamos hablar todo el rato de Tenma. Quiero repasar rápido otros personajes. Nina, tenemos que hablar de Nina. No, antes de Nina, quería hablar de la de la prometida de Eva. Tenma. Hoy Eva. también es un gran Ah, Es personaje. que me gusta la todos los borracha. cambios, la borracha, me gusta todos los cambios que tiene, porque parte con un personaje súper despreciable, que básicamente es la que hace cambiar a Tenma como que es lo que le dice, pues, no, no todos somos iguales, no todos valemos lo mismo. Y como que cacha un poco el mundo en que está metido Tenma, eh, un poco después, lo obsesionada que se ve con él, como primero lo dejó cuando perdió su posición y trató de volver con él, y bueno, Tenma, claro, ya había cambiado, no quería estar rodeado de gente así. Eva Heinemann, la hija del director del hospital, así como para Claro. ponerlo en contexto. No, pero tiene hartos momentos muy buenos. Me acuerdo mucho la historia que tiene con el jardinero, creo que era, ¿no? Loco, yo odio esa historia, weón. Es lo peor, es lo más bajo para mí de toda esa historia. Es que me gusta ¿Qué como, parte? con el jardinero, porque me gusta Ah, que va a su casa como lista para cambiar y está con la esposa y como que quema la casa, así como que ¿qué bola esta tipa está loca? Pero es como un personaje que nunca sabéis qué va a hacer porque como que trata de repente de ser buena, pero como que vuelve a caer. De repente trata de ayudar a Tenma, pero también después no está ni ahí con testificar, como que no sabes qué hacer y es el final como que se transforma, pero no es una transformación instantánea, como que va muy de a poco. Tiene toda esta parte con Milan que creo que es como su etapa final de transformación, como cuando ve que puede volver a importarle a alguien, puede volver a un poco pensar en alguien más.
Me gusta como el viaje que tiene, que claro, tal vez toda esa parte del jardinero es medio ridícula. No sé, ¿sabes que la parte del jardinero no es en sí mala? O sea, lo que yo encuentro fome, lo que le encontré fome, es el recurso final, que justo es como de teleserie, que justo, Sí, sí. ya me rindo, voy a este jardinero que me ha tratado tan bien. Y justo ve que la señora jardinero ha vuelto y es como un capítulo Tiene una como vida de Navidad. feliz. Es como un Claro. capítulo de Navidad, ¿sí? Faltó que estuviera nevando afuera. Y me dijo, oh puta, pero ¿por qué? Yo dije, oh, esto es una teleserie. Esto es una teleserie venezolana. Y quema la casa y todo. Sí, Es demasiado. Sí, se fue un poco al chancho. sí, sí. Pero me gusta un poco, me gustó todo el recorrido que tuvo el personaje y como el desarrollo que tiene a lo largo de la historia, porque claro, también un poco nunca va a conocer a nadie como Tenma. Claro. En cierto aspecto, Eva Heinemann, aparte de ser al principio especialmente un personaje muy rastrero, después adopta como una personalidad tipo casi Helga Pataki, como te quiero, Pero te amo. pero te odio, pero te quiero, Claro. pero te odio. Sí, se juega bien. En No todo quiero que caso, mueras porque te quiero ver sufriendo en la cárcel. en todo caso, el Muriéndote. personaje es entretenido, ¿no es? ¿Cómo se llama? Sí, A pesar de que caigan esas como clichés de teleserie, igual el personaje es entretenido de leer por lo mismo que dicen ustedes, es como no sabe cómo lo que quiere. No sabe que ¿cómo se llama? Igual le gusta a Tenma, pero lo quiere hacer sufrir, ¿cachai? Es como bien. No sabe lo que quiere, en realidad ella no tiene idea de lo que quiere, sino hasta el final, que ya cuando se olvida de. Suelta esa mochila de que Tenma le arruinó la vida y todo eso, que al final no había sido así, había sido Johan el que había perpetrado la mayor o sea, desgracia. fue ella misma en realidad. Sí, No, la que pero igual Johan tuvo ¿cómo se llama? Su aporte y sí. bueno, Sí. Llamemos al monstruo como es, sí, un monstruo, tío. Pero, ¿cómo se llama? Pero se da como al final de que hay que dejar atrás la mochila. De hecho, acá hay, eso es igual me gustó que hay un personaje que también tiene mochila y literal tiene una mochila enorme. El Grimmer. Grimmer. qué buen personaje también. Grimmer es muy bacán. Y el Steiner el Magnífico. Steiner es magnífico. Claro, que era uno de estos, otro de estos. Hay varios de esos niños que se supone que no deberían estar vivos, pero están vivos. Y él es uno de ellos. Y también Es que tiene. esa era la generación anterior, pues, porque una era como el Kinder 511, generación de Johan, que era donde estaba el loco que era en el fondo Johan, y sobrevivió también este chico que era como el hijo de Peter Sepp, ¿cómo es que se llama? El loco de lente, que era uno de los de la cúpula, sí. Ah, Que este era uno que era como el que lo pintaban como aliados Cybermensch. discípulos de Johan, así como. Claro. Claro, pero un personaje que entra bien al final ese que estoy Sí. mencionando. Y que de hecho su final es como bien. Es un hilo como que no queda muy bien porque le dispara a Eva, después se va con. Después le vuelven a disparar y lo dejan como a puerta de un hospital y después no aparece más. Claro, El como no había pruebas en ese momento, pudo haber salido. Christoph Sievernich se llama, Sí. aquí lo tengo notado. Y que al final este era. Supone que era otro hijo, pero yo entendí, del que creía muerto, así que por lo que yo caché, este también lo estaban pintando como que era hijo de uno de los jefes de la organización. Po. Es que es como un Johan, pero a cuenta. Sí, Sí. eran totalmente. No era, ¿cómo se llama? No tenía. Como que era más defectuoso, incluso el dibujo de él es como igual rubio, anda también vestido de etiqueta, pero no es tan bueno como el dibujo de Me da la Johan. sensación de que quizá Urasawa en un momento quiso hacer algo más con el personaje y después como que se arrepintió. Puede haber sido, Sí, sí, pero. probablemente hay cosas que se cambiaron en el camino. Sí, Por de ejemplo, más, pues si dura caleta la obra. como el mismo Johan que como que dejaba mensajes como que lo capturaran al principio, ¿no? Sí, pues decía, oh, por favor, captúreme que el monstruo está por salir, algo así. Sí, Pero al y final como... eran las frases del libro. Po. Ah, Sí. sí, claro, tienes razón. Al final eran las frases del libro que al final eso era como uno de los temas. Po. Como que el Franz Bonaparte hacía mucha de la manipulación de los niños en base a cuentos infantiles. Po.
Claro, sí, así un breve alcance para no enredar tanto. Franz Bonaparte era precisamente como el cerebro detrás de esta operación en el Kinderheim 511. Y una de las cosas que hacía como para el condicionamiento de los niños era leerles ciertos tipos de cuentos que él escribía. Claro, le Uno- escribía, ilustraba cuentos infantiles, pero que al final el objetivo de estos cuentos era como ir dejando una moraleja donde te iba como... Al final los libros eran los que te iban dando el cerebro en parte. Bueno, parte del acondicionamiento. Ok. Sí, Ya, porque por ejemplo, en el caso de Grimmer, él veía la serie. Él veía esa serie Claro, de el Stein televisión es el magnífico. que era para explotar su propia psicopatía que tenía guardada. Oye, para que no se nos vaya el tiempo, Fantasma, tú querías que habláramos de Nina también. Sí, Nina Fortner, la hermana Johan. Claro, porque parte importante del misterio de esta serie es precisamente cuál es como el pasado de Nina y también Johan, porque los personajes ambos sufren de amnesia, sufren como de amnesia respecto de de Su de niñez. cuando están, claro, de la niñez. Porque Nina, claro, cuando nos presentan a Nina, ella ya parece como que estuvo criada, ¿cachai? Como por una pareja como bien amorosa y que va a la universidad y que tiene una vida bastante normal. Claro, Hasta pero ella se olvidó toda la parte de cómo llegó hasta esa pareja. De hecho, ella ni se acordaba que era adoptada. Ella no sabía. Nunca supo. O sea, sí supo, pero cuando ya fuera muy tarde. Al final se entera de todo viéndolo, como se volviendo a los lugares comunes, por así decirlo, que Claro, tenía yo. entonces y ahí Nina toma un viaje paralelo al de Tenma, diciendo porque un detalle que es bien importante que no habíamos mencionado, la razón por la cual Johan, siendo niño, que llega con un balazo en la cabeza, es porque es Nina quien se lo da. ¿Y por qué él se lo pide? Claro. Entonces tenemos, ahí también hay un personaje que funciona como una especie como de espejo, tanto respecto de Tenma como respecto de Johan. Claro, porque es como que en Entonces, un momento Johan se da cuenta en el fondo o entiende que era un sociópata y busca como esta absolución, cuando tiene 10 años, de matar, de que lo maten. Y al final, o sea, Nina lo hace de hecho, pero Tenma lo salva. Claro. Entonces, como decía la historia del dios el dios feliz, ¿cómo se llama? El dios de la trompeta. Que era cuando se da cuenta que él se veía al espejo, era un monstruo, decidía acabar con su vida. En uno de los cuentos. claro, uno de los cuentos, el dios de la paz. Eso. Oye, un paréntesis de Nina, pero hay toda una historia donde tenemos a este policía que una niña que conoce en un bar, le cuenta todas sus intimidades, un poco del... El inspector Zuck. El Inspector Claro, Zuck. el inspector Pero Zuck. eso ya en Checoslovaquia, eso es cuando la historia cambia. Sí, eso ya. Sí, perdón, es que hay un paréntesis de todo esto. Y claro, uno está dibujado como Nina, pero no actúa como Nina. Y después se saca la peluca y el Johan. Y yo debo decir que me salió una carcajada en voz alta. Encontré muy ridícula la escena. Porque mira que saca la peluca y mira con una cara malvada. Era yo todo este tiempo. De hecho, ese era el cliché que a mí no me gustaba, que el personaje transvesti era el malo. Ah, ya. Okay. Porque es que dije, yo igual cuando leí, sí tuve como una reacción parecida. Que se saca la peluca y se pone el traje y mira como ¿cómo Al se llama? espejo. Al lector, no, mira al lector, Ya. y dice, era yo todo este tiempo. Y dije, ¿qué es esto? Psicosis. No era la mamá de Norman Bates. Ay, Dios mío. Y después al final, eso es lo otro, que al final cuando, bien al final, como una especie de epílogo, Denma habla con la mamá de los gemelos Claro. y da como el recuerdo, entre comillas, verídico de cómo le quitaron a los niños y los dos son niñas. Es que sí, ahí yo no tuve. Sí, pero no, o sea, porque al final, o sea, según yo, a los dos lo vestían como niña, pero sí, Johan estuvo en el hospital cuando niño y lo reconocieron como niño y una niña. Tiene que haber sido uno un niño y el otro una niña, pues si como en el hospital no los van a Sí, reconocer sí, bien. claro. Y según Yo creo que los vestían como mujer a los dos. yo creo que vestían al Johan como niño, tal vez para que no lo encontraran.
porque buscaban a este niño y niña, no sé, ahí no, ahí habría que profundizar Claro. más, pero claro. Eso no es Esa tan era parte incluso del explícito. experimento nomás. Es que eso no es tan explícito, pero yo lo entendí precisamente por eso. Como la mamá se estaba ocultando, cosa que si preguntaban buscando, por unos gemelos que son niño y niña, pucha, le iban a encontrar al tiro. Pero si solamente decían, no, acá había una señora con una niña nomás. O con dos niñas. Claro, es que Sí, había porque eso, ¿te acuerdas que en un momento lo decían, po, cuando lo estaban buscando por primera vez? Les preguntaban, oye, pero aquí no vivía con una pareja gemelo, no, vivía con una niña nomás. Sí, pues, vivía con una niña vestida Claro, pues, y para el que no conoce, siempre va a haber como al mismo niño, a la misma niña dando vueltas. Claro, tienes razón. como las Y las eso vestía generaba iguales. un problema en la trama, que era cuando como que Nina se acordaba y era cómo estoy recordando a mí misma recibiéndome, po. Claro. Bueno, y esa otra Se parte que es desdoblaba. cuática, que al final lo hardcore de todo es que no fue Johan el que sufrió los experimentos, po. Fue Nina. Y Nina, cuando le contó a Johan, Johan se hizo como absorbió ese relato tan fuerte dentro de sí que en él como que se evidenciaron los resultados de esto, po, y no así en Nina. Y esa parte fue como, oh, la mía bola. Igual lo Y ya está encontré. en un punto que ya dije, ya en bolas quizás en qué se van a ir, así como que en bolas se van a ir una cosa fantástica, no sé. Como que compartían recuerdos, una cosa así, como... Pero no se fueron en la magia de gemelos. Fue algo Claro, mucho no. más terreno. Pero otro personaje y yo creo que, y uno de mis personajes favoritos de este manga, el Inspector Lunch. Ese es el mejor personaje. Qué buen personaje. El tic tic. Un concha su madre, pero es un buen personaje. ¿Cómo hacen el efecto en el anime de los dedos? De teclea. Se los hace tronar. ¿Sí? No No sé, sé. no sé, yo nunca lo he visto. Estoy por decir algo. Es que salían como unas onomatopeyas que hacen como que. Es como que teclearan. Claro, como que te claro un. Claro, es un inspector en este caso es como el inspector de la BQA, un inspector como especial para investigaciones como de casos criminales y que tiene un trabajólico y que su No modo está ni de, con su familia. claro, y su modo de operar para perseguir un crimen es como tratarse de ponerse en la mente del criminal. De hecho, algo que me gustó mucho es precisamente cuando empieza en un momento, se junta como con un grupo ¿De de japoneses? japoneses para tratar de entender Yo cómo soy es la Temna. personalidad Domo. Están cantando ¿Cómo? karaoke. No, yo igual me jodí la risa porque el loco está como tan fuera de su elemento. Y los japoneses, me imagino a los japoneses desafinados cantando karaoke. Era chistoso el momento, por lo menos para mí. Pero el personaje lo encontraba muy entretenido, uno porque es como el único que tiene más trasfondo de todo. Porque a pesar de que nunca se ve su vida de pareja, se nota que el loco no es el mejor marido. No O es... sea, hay un par de capítulos, es como cuando se ve como ya nos vamos de la casa. Y Sí, pues esa es después, la en única vez que ese capítulo donde se hace pasar por Temna, o sea, o cuando está tratando de actuar como Temma, pasa esto de que como que va a reconectar con su hija, pues como que su hija así le dice, oye papá, ahora tiene un nieto, ¿quieres conocerlo? Y luego como que dice, oye, ¿sabes qué? Ya, pues bueno, estoy de vacaciones, ya, voy a, voy a contactar así a mi nieto, que acá. Y después como que se le viene la hora encima, y luego está en modo Tenma, y es como, no, Tenma dejó a su familia para venirse acá, como que el loco no es muy cercano a ellos, nunca lo iba a visitar. Chao, así. Y el loco no va, pues, y muestran después a la hija con la guagua en un café, como esperando así, toda decepcionada. Del viejo culiado, bueno, no llega nunca. Le doy una oportunidad y ni así. Y al principio lo ocupan harto de volador de luces. Porque el loco tiene una teoría de que es Tenma el asesino y habla de personalidades múltiples. Y lo dice muchas veces. ¿No? Pero que la personalidad múltiple de Tenma. Claro que es Claro, Tenma. Porque hasta ese momento en el manga nunca se habían visto Tenma y Johan y otra persona más que los viera los dos juntos. Entonces se jugaba con esa idea de que a lo mejor es Tenma el perpetrador, porque en esa parte de la historia el directo beneficiado de todas las cosas malas que pasan es Tenma.
como beneficio. Así que no, a mí me gustó ese personaje, sale poquito, pero sus intervenciones son buenas. No, siempre que salía era súper interesante, como que aparecía en general como sonriendo, así como. Era como Columbo, siempre llegaba como a incomodar a la Sí, gente. Claro, y llega un punto donde tú llegas y decís como, oye, pero weón, si te han tirado un montón de evidencia que el weón no es, ¿cachai? Tiene un montón de evidencia y el weón está tan enfocado en su weá que no pesca nada, po. Y ahí en un momento lo confronta el doctor Gillen, que esa parte la encontré bueno, cuando dice, bueno, usted hace como que teclea y eso comparte su método, y dice, bueno, eso es un tic que usted tiene porque está así como, usted es un obsesivo, ¿cachai? Y el weón como que, en parte era cierto lo que dice el psicólogo, ¿cachai? Si el loco no es tan cuadrado en su weá que no es capaz de ver más allá de su metro cuadrado. Claro, pero Y después de eso se empieza a cuestionar, pues, estoy diciendo porque ese es como el punto de inflexión. De hecho, antes de eso ya se había encontrado de nuevo con Tenma, y de hecho hay una secuencia de persecución con Tenma, pues. Sí, pues, casi lo pilla, lo tiene punto ahí, se le escapa. Pero es como se llama, el tipo es bien capaz, eso es lo divertido, porque el compadre es bien, se nota que es bien profesional. De hecho, se deja entrever como que hay como una envidia a él en el resto de la policía, porque siempre como claro, al que, loco lo tratan mal porque en el fondo es como el super policía. Es claro, como el y hacia el final descubre hartos misterios antes que Tenma, incluso. sí, pues de hecho llega sí, primero al al pueblo. pueblo, él llega primero. Es una parte que me gusta, que al final varios personajes como que llegan a las mismas conclusiones, pero por caminos distintos. Claro, sí, al final de la historia, cuando llegan al último pueblito. Y El como parte Grimmer también también el llega. trasfondo de Franz Bonaparte, pues también lo hacen por caminos diferentes. Sí, pues prácticamente tuvieron que decírselo, el que estaba más atrasado. Bueno, y esa era otra parte cuática, que al final el Franz Bonaparte, al igual que el otro de los buenos que están acá, el Franz Bonaparte se arrepiente de la wea que está haciendo. Po. Claro. O sea, están Al todos final, el único arrepentidos. como que no se arrepentía casi de ni una de las weas era el de los lentes, po, ¿cómo es que se llama? A No, ver. pues el del principio, el de Dieter. Ah, sí, po, el otro. Y el Capek. Sí, Peter Capek. Ese. Peter Capek, claro, que él, el weón, de hecho, igual es un personaje interesante, el weón que era un dentista, que se quiere vitear al loco porque es como un tema, pero viejo. Porque de Sí, hecho hay varios personajes que eh, tienen ciertas similitudes con Temna, pero que hay pequeños cambios que lo hacen ser distinto. Y el más parecido a lo que le pasa a Temma, aparte del detective Zook, que tiene una historia como, claro, bien similar en algunas cosas, luego el dentista, que trae en el fondo a su amigo de infancia a vivir a Alemania. El bueno Ah, empieza a hacerle estos experimentos de lavado de cerebro y terminan muriendo un montón de niños suicidándose. Y, y de hecho, claro, pues el culpable era el amigo que él había traído, que este era uno de estos de los encargados de los experimentos y que él no se arrepiente, pero de hecho el Franz Bonaparte, que era como el principal, se arrepiente y por eso mata a todos los buenos, po. Porque en el fondo los buenos con plata que están como financiando esta hueá, si yo lo entendí, el loco se los pitea a todos, po. Porque en un mm. momento se arrepiente la hueá que está haciendo, le dice así como, oye, tenéis que arrancar así como que no te pillen. Y porque el weón como que se había también enamorado de la mamá de los chicos, qué sé yo. Y al final como que mata a todos los buenos que están a cargo del experimento y los deja, po. Ahí hay una parte que me pierdo que no caché bien. Como entre eso que vuelve a casa, después hay quién era el que se los robaba de nuevo a los niños. El que los separaba. Eso era lo del final, pues, ¿no? no, pues se lo separaron antes y después. No, pero después de la mansión, po. Porque después de que ocurre la masacre de la mansión, Ah, claro, ahí es se cuando escapa Nina le Nina, cuenta, po. Y ahí Nina le llega a cuenta la todo casa a Bronte. Johan. Claro. Y ahí, en el fondo, es donde se llevan a Johan al Kinderheim 511. Correcto. Pero, o no, porque entre medio no está una parte donde están arrancando por Checoslovaquia los dos juntos, solo. No, pues, eso anterior. Claro, eso pasa después del Kinderheim, pues, ¿no? Sí. Claro, es después del Kinderheim.
No, ¿viste? Es que ahí tengo una... Ahí, espérate, ahí me enredé un poco, pero ya no importa. Yo creo que no. No, pero podemos arma ver. una línea de tiempo burda. Porque está Porque, a ver, tenemos que nacen los gemelos y que eran de hecho como parte de un experimento, así como casi que era así como que se buscaba que nacen así como de padre y madre, así como específico, así, porque como que no sé. Era un experimento de eugénesis. Sí, Sí, po. eso es lo que estaba basado el Como los genes experimento, claro, el sí. experimento ario de de la Segunda Guerra Mundial. Y eventualmente, ya, pues estaban, y antes de esto ya, hacían estos experimentos de cuando hacían los lados del cerebro en la mansión de la Rosa. Después, a Nina se la llevan para esta cuestión y le hacen la tienen como un mes encerrada. Y después Franz Bonaparte mata a todos los guanes porque lo envenena. Nina alcanza a ver esto y él le dice así como, y hace que trate de olvidar eso, en el fondo para quitarle el trauma de la wea. La devuelve a la casa. Y después Nina en el fondo se escapa, se devuelve. Y ahí después llegan los otros locos que la estaban buscando. Y ahí en una parte creo que se llevan a Johan. O no, Nina le cuenta todo primero a Johan. Y después no sé en qué momento se separan los gemelos de su madre. Cuando después vuelven y cruzan Alemania solos, pues supone. Si eso es lo que tienen que entender, que cruzan Alemania solos. Entonces ahí no me acuerdo cómo es que los separan de su madre. Porque después cuando los separan y después de que ocurre en el fondo lo de... Después que le disparan a Johan, ahí lo llevan al Kinderheim. Po. ¿No? Sí, po. Ya, La verdad no me acuerdo así como la que verdad, en la ya línea de tiempo. Larga la cuestión. Yo por lo que entendía, el primer experimento era con la cabra. Y se dieron cuenta de que, en la mansión de la Rosa. Sí, po. claro, Y cuando Johan le cuentan eso, ahí el loco se vuelve sociópata. claro, que esa es la parte como Espérate, enredada. Porque hice algo de trampa, me metí a la wiki de Johan. A ver, ya. porque Johan tiene wiki, algo que Tenma no tenía acceso en esa época. Claro, Johan claro. va a matar a los que estuvieron detrás de la wiki. Ok, primero. Primero, ok, se llevan A Nina. a Nina a la mansión de la Rosa. Vuelve y le cuenta a Johan su historia y que la hace suya propia. Después dice aquí un individuo viene, los visita, que no se menciona quién es en la wiki, y dice que tienen que vivir por sí mismos, y Johan y Ana queman las tres ranas y huyen, y ahí cruzan la frontera. Y después aquí lo Entonces ellos por recuperan cuenta propia se separan de su mamá. y ahí lo agarran un poco en la frontera y llevan mientras que a Nina la llevan a un orfanato, a Johan lo llevan al Kinderheim. Claro, y ahí es cuando la pilla el viejo, el Wolf, no sé cuánto. Y después lo vuelven a reunir y lo adoptan los Liberts. Y bueno, esa es un poco la línea de tiempo. Sí, pues, ese recuerdo que sale al final es el principio de todo, cuando le quitan por primera vez a la cabra. Claro. Entonces, claro, entonces lo del Kinderheim había ocurrido Cuando ya, antes del balazo. claro. Claro, antes del balazo, pues, porque después Porque después cuando se escapan y después cuando empiezan en el fondo, por un momento se escapan juntos, pero después eventualmente se separan. Po. Los separan, pues, al final. Es que igual tenéis que verlo desde una perspectiva que es más atractivo para el experimento que sea un niño. Así hablándolo bien de forma bien sexista en esa época, ¿cachai? Porque imagínate que tenía una mujer con la capacidad de, ¿cómo se llama? De manipular a todos, pero nunca la van a aceptar como líder. Claro. En cambio, un niño o un hombre, refiriéndome a las fechas bien de la época, sexista y todo eso, Sí. es mucho más fácil. Por eso era No, más y atractivo de tener hecho a un Johan. tema varias veces que mucha gente menosprecia a Nina, po, o como que no asume el riesgo que presenta. Y Nina es cuática, porque Nina sabía que iba a disparar después. Sí, o sea, después también se somete como a ese El bebé cuando se ve entero.
literalmente. El bebé, pues, ese otro personaje despreciable. La manada de buenos despreciables que aparecen en este manga. Algo que me sorprendió, eso sí, como es la habilidad de Urasawa de tratar de redimir a un personaje horrendo como lo es el bebé. Así como en la última aparición que tiene, como me hizo sentir lástima por el bebé. Que fue. El Y Él era lo bebé. una persona horrenda el bebé. pescaba, lo dan todo mal, weón. Hay una persona como que se interesa en él y luego le trata de pasar plata. No, este loco es un incel, dije yo. Mátenlo rápido. Sí, mátenlo rápido, porque el loco todo detrás de partida mató a su pandilla, por así llamarlo. Casi quema una montonera de personas, no, güey. Y mataron a la mamá del niño turco. Claro, si el loco es súper Claro, pero a lo que despreciable. voy es que con eso te redondea como al bebé como persona, no como un personaje. No es solamente como, oh, es un miembro de una organización neonazi, es un buen malo. No, sí, es una persona. Pero Eso igual es una weá chistosa porque con toda la eugenesia que tienen los nazis, qué sé yo, que el loco se hace como un enanito que está ahí todo, igual es cuático, po, es como el morenazi, po. Claro. El bebé. El bebé. De hecho, me hizo acordar, puta, Felipe se debe acordar cuando vimos esta película de Paul Verhoeven, El Libro Negro. Y ¿Ya? todos los nazis en esa película salen en desnudo, salen en pelota, así completa, porque es europea la película. Y tú le perdiste todo el respeto a los buenos. Me hizo acordar de eso porque es un loco chico, medio pelado, ¿cachai? Le tienen miedo, obviamente, porque tiene el respaldo de estos buenos demente. Pero tampoco como que se deja entrever que hay algunos que como que no están muy contentos que este weón está ahí donde está. Y las niñas, voy a ponerlo así entre comillas, las niñas con las que trabajan con él, saben que este weón es un weón medio patético. Al final con esta cabra nueva, que, ¿cómo se llama? Que, Que de hecho era para matarlo, weón, pues, sí. sí, se va a matarlo, y el loco es como tan patético, nada, no te va a matar nada. Así Era para que que Juan bajara la guardia. claro, y al final le pasa plata y es como, no, como Milhouse, es tan patético este niño. Le jodí era despreciable, pero me parece que no muere, no muere. no, se muere, el bebé muere. El ¿Sí? bebé muere. Sí, pues lo No me mata la acuerdo. loca al final, pues. Sí. Ah, tenéis toda la razón, verdad. Lo estaba confundiendo. De hecho, lo manda a matar el Johan falso, po, el Johan Claro, a Johan cuenta. El Acuenta, Johan pirata. Johan Pirata. A ver, otro personaje como que también creo que merece como mención, porque también aparece durante harta parte de la historia, y de hecho cuando lo introducen no te hace entender para nada el rol que va a tener Roberto. Oh, Ah, ese es como el Deus Ex Máquina de la historia. Tiene todas las, ¿cómo se llama? El hombre está donde se le necesite. Roberto me recuerda a un personaje que aparecía en el cómic de... Ay, ¿cómo es que se llama esta wea del... The Preacher? Que era el... Ah, ya. Me recuerda al Saint of Killers. El santo de los asesinos. Puede ser, porque el personaje Un que aparece, deja la cagada y se pone ahí por el otro lado y después... no aparece en un Y es como buen rato. indestructible, así como que el weón no muere nunca. Pero ojo, las consecuencias para Roberto no son, si bien el personaje es bien implacable, no es invencible. De hecho, cuando el enfrentamiento que mencionó Rodrigo, que es cuando van a hacer como la inauguración de una, Es súper tensa esa escena. claro, de una donación de unos libros en una biblioteca universitaria, y Roberto tiene un enfrentamiento cara a cara con Tenma, po, y Tenma le logra disparar a Es Roberto, la primera vez que dispara. claro, le pegan el hombro. Y Roberto por el resto de la historia queda con ese hombro resentido. Con secuelas. ¿Qué No cosa puede, de hecho, no puede usarlo más. El brazo. Claro, queda como con el brazo muy débil. Sí, dice, tengo el brazo muy débil, le dice al inspector. Que tuvo Y que sale aprender a más usar el flaco otro también. brazo. Y sale Sí, más sale más flaco. rápido. Sale como que perdió harto, ¿cómo se dice? Capacidad intimidatoria, porque después cuando sale flaquito es como, uy, este weón ya no es lo mismo. Ya Oye, no- el loco era más camaleónico que la cresta porque siempre aparecía de una forma distinta. Así, era como que primero aparecía como el guardaespaldas de uno de los pagos que habían matado a los papás de Nina. Claro.
Esa es la primera vez que aparece Roberto. Después aparece, si mal no recuerdo, como amante de Eva. Sí. Sí, pues. Sí. El hombre era bueno para andarse metiendo con mujeres. Después aparece en la web del, ¿cómo se llama? De la biblioteca. Y ahí lo damos por muerto harto tiempo. Después estaba como abogado. Y después llega a la consulta del doctor. Ah, no, primero era lo del psicólogo que se hacía Sí. pasar por un marido problemado. Ah, Eso era antes de la ¿verdad? biblioteca. Sí, sí. Antes de la biblioteca pasaba eso. El hombre siempre Después estaba planeando. era abogado y después volvió a aparecer al final en el pueblo donde queda la cagada. Claro, él fue creo que es todo lo del pueblo. Era el. De hecho, Roberto, uno de los pocos personajes que están Kirchner. en casi todas las escenas importantes, pues. Claro. Es que él es como el brazo ejecutor, es el otro. Sí, po. Y esas son las weas cuáticas de Johan. Y ahora que lo pienso, yo creo que eso, como que después no calza tanto lo que pasa adelante, de que la primera muerte que vemos causada por Johan, el weón le dispara directamente a Peter Jurgens, creo que se llama, el primer paciente de Tenma, como el weón que maneja el auto, qué sé yo. Ujú. Sí, Peter Jurgens. Y a ese le dispara directamente, po. Y después en casi todo el resto de la historia no vemos a Johan matar a nadie prácticamente, él por mano propia. Sino que lo que le hace el weón, lo que Igual es mata experto, a unos cuantos por mano propia. es manipular gente como para que haga su trabajo sucio. Sí. O sea, se da a entender, por ejemplo, que este cabro que se hacía pasar por el hijo de este millonario del vampiro, él lo mató. Sí, Es o como sea, el no lo único- mató, sino que lo indujo a suicidarse. A propósito de esa parte, bueno, tenemos un montón de historias donde realmente nos perdemos los principales un montón de rato para enfocarnos en una historia secundaria, como Tuck o también Richard. Esa parte me acuerdo que terminaba con su El encuentro con. detective Richard. Claro, es el que era ex alcohólico, ¿no? Claro. Que me acuerdo ese final es bien terrible porque como que ve a Johan con el whisky y después está muerto. Este personaje que lo seguiste un montón de rato murió y fuera de cámara y bien. Claro, y siempre te queda duda si fue como Johan que literalmente no se lo empujó o fue que No. simplemente lo llevó al suicidio nomás. Porque Yo creo que es eso, es el tema con Johan. Johan, fuera de la muerte que uno lo ve en cámara, Johan tiene como, y eso es lo temible que tiene. la capacidad de manipular a la gente. Claro, eso es la capacidad de manipular, al punto de hacer que una persona se mate. O sea, le agarró su fibra. Igual no sé si era suficiente para que se suicidara un poco, pero le sacó el tema de. Le leyó completamente de que el tipo había matado a alguien, no por borracho, sino que Por convicción propia. por convicción de que quería matar a alguien, a un menor incluso era. Y le rasca esa herida para que se suicide, pero no, ese personaje también me acuerdo, lo seguimos harto rato y se nos muere de fuera. Es bien, particular la forma de contar esa historia. Y ahí, por ejemplo, ese es como una parte bien terrible porque yo creo que al principio cuando estamos viendo la primera parte de la historia como de la biblioteca, Johan como que uno en verdad que como, oye, pero este es el mismo Johan asesino psicópata que hemos visto siempre porque cuenta como ayudando a un viejito, está todo buena onda. En un momento cuando se puede cagar a Carl, que tú decís, cuando le pasa como la pata de conejo que le da a su mamá, dice, que cagó Carl, Juan Johan se va a hacer pasar por el hijo, tiene la evidencia. Y no, pues no lo hace, sino que le dice, lo ayuda a Carla a que se reencuentre con su padre y todo. Po. Entonces, tú en un momento que te quedas dando vueltas y decís como, ¿qué onda Johan? Po? ¿Por qué está actuando así? Y está rodeado de niños, como que todos lo quieren, así. Y después cuando te das cuenta que la mayoría de los niños que lo rodean empiezan a jugar un juego que es como que empiezan a caminar por las cornisas de los edificios hasta que uno de los dos se mata. Y es como, la weá de los concha tu Simpsons. madre. Era como weón. los niños cuando Bart y Lisa se van a pelear, pero no se van a pelear. No se van a pelear. Así, yo voy a avanzar con mis brazos así y yo voy a avanzar con mis pies así. Y si te pego, problema tú. Obvio que te haya caído, pero los niños están manipulados. Ahí Y te esa- salva Títer, ¿o no? Sí.
Sí, sí, Uno de ellos conoce a Dieter, po, y de hecho Dieter salva a uno de esos niños, po, Sí. que ya había caído. A un niño que ya había caído. Claro, por ejemplo, esa historia yo creo que vale la pena contarla bien rapidito. Ese niño que se encuentra con Dieter. Dieter es uno de los chicos que Tenma conoce en su camino. Pero, ¿y qué es lo que pasa? El niño que ustedes mencionan es un niño como del grupo de gente como... Porque Johan hacía como una especie como de trabajo social. Entonces, de repente participaba como con niños. Y uno de estos niños que conoce específicamente era como hijo de prostituta. Y le da las indicaciones para ir como al barrio rojo de la ciudad. Oh, eso era Para, más adelante, pero era brutal esa claro, parte. como para que busque a la mamá. ¿Cachai? Eso, Pero a cuando ya sabiendas con estaban lo que iba haciéndose a pasar por encontrar en el Nina. lugar. Claro, po. Entonces, y obviamente el cabro se traumatiza y llega al punto como que se va a tirar después de un puente. Y solamente como la intervención ya de otros personajes como que al chico lo sacan de ese trance. Pero es brutal. Sí, eso es lo temible que tiene Johan, po. Y el Johan de Cuneta tiene eso de que cuando empieza a averiguar cosas de ti, te dice como, ay, le apunté o no, ay, soy tan inteligente. Es como ese Homero cuando baila, soy intelectual, soy inteligente. Es torpe pues, en su quehacer, ¿cachai? Como que se vanagloria de lo genial que es, ¿cachai? Johan no, po, weón. Johan no tiene esa necesidad de buscar aprobación, po. No, si el hombre está en su volada de lo que quiere conseguir, ¿no? Y tiene un par de aliados. Bueno, el mejor aliado que tiene Roberto. Esa versión a cuenta como que no hace mucho la historia. Cuando te muestran que se hace millonario manejando una web bancaria, como lavando dinero a los 15 años. El niño tiene superpoderes. Por eso lo quiere. Oye, ya que no nos queda tanto tiempo, no sé si. ¿Qué otro escena o personaje creen que vale la pena abordar ahora en estos pocos minutos? ¿Sabéis que deberíamos dar un poquito más a Grimmer? Porque lo mencionamos y también un personaje súper importante. Grimer, qué bien me caía Grimer. Grimer era como era como ustedes decían, era de la versión anterior del experimento, que le habían lavado el cerebro con la tele, y que como se llama, y tenía como estos episodios Una donde doble personalidad. claro, tenía un episodio donde él se desvanecía cuando estaba en peligro y después despertaba y estaba a salvo con Y la había gente. quedado y había quedado la cagada. Y Claro, pero claro, lo que pasaba con Grimmer, y que es precisamente como ahí te muestran cuál era una de las consecuencias como de los experimentos del Kinderheim 511, es que Grimmer no tenía, él sentía que no tenía la capacidad de expresar emociones. De hecho, el personaje de Grimmer siempre andaba como con una sonrisa pegada porque dijeron que tuvo que tomar como un curso, Para como aprender que a sonreír. claro, como que le permitiera como simular reacciones, pero no lograba sentir alegría, no lograba sentir tristeza. De hecho, como mencionaba, como que uno de sus grandes lamentos que tenía que No podía él, llorar la muerte papá, de su hijo. su hijo murió y que no lloró. claro, Y de hecho, por eso su señora lo mandó a la chucha, po, porque no entendía cómo No sentía no tristeza lloraba la por la muerte de muerte su del hijo. hijo. y Y que tiene esa redención al final, po. Claro, al o final sea, te acabaría. sí, o sea, todo el tiempo hace el bien, o sea, O sea, tiene una redención del punto de vista, como, mejor dicho, es como se quita ese estigma encima, po. sí, Logra Logra llorar. romper el condicionamiento. Sí. logra romperlo al final de su vida. Bueno, es bonita esa parte, cuando logra ahí recordar la alegría y la tristeza de su hijo. Ahí me No, acordé de una escena que igual es buena, que es un me dio capítulo que algo así se llama como Asesinatos Inconexos, que es cuando está Suk con el abogado de Tenma, empieza a entrevistar a otros chicos como que eran de la generación de Grimmer o por ahí, y que en el fondo lo empiezan a entrevistar, como que al principio, entre comillas, no tenían como nada común, po. Y cuando le empieza a preguntar el abogado, se da cuenta que todos los guanes son como que no tienen emociones, po. Y de repente, y ninguno había sido capaz de tener familia ni de relaciones duraderas, po. Como en su vida, ninguno tenía muchos amigos. Y de repente hablan con uno y que lo habían sacado en mitad de este condicionamiento, porque bueno había dejado de ir, po. Dice como, lo siento, me esperan afuera mi esposa y mi hijo, así como. Y claro, pero tú te das cuenta que el único weón que se salió de esta cuestión, el único que tiene familia, que tiene gente que lo quiere, qué sé yo, po, y todos estos otros locos, no
es gente que quedó como irremediablemente rota, o quedó completamente traumatizada por estos experimentos que hacían, pero que según yo era parte de lo que buscaban con estos experimentos. Hiciste acordar de una trama, historia también. Que Johan tuvo contacto con varios asesinos en serie y les pedía favor. Oye, ¿me podéis matar a este weón, por favor? Hazlo pasar como lo hiciste tú. Sí, pues, era una y lo hacían porque se identificaban con él, pues el weón le sacaba el rollo, pues. Hasta los más absurdos, pues, el que creía que hablaba con extraterrestres. De más. Sí, ¿verdad? Y había bueno uno de esos que duraba harto tiempo, que era el weón el con los lentes de pelo largo. Que es Ah, el primero que sale entrevistando a Gillen. Sí, que no tenía, ¿cómo se llama? Al principio no Pero- tenía como relación y después lo empalman con el resto de asesinos en serie que los habían, ¿cómo se llama? No sé si manipulado, pero le habían pedido un favor. Claro, porque el loco había matado a un montón de gente, pero había una mujer que no calzaba con con su el perfil patrón. de asesinatos, pues, y era justo como una de las madres adoptivas de Johan. Pero Grimmer igual era entretenido de leer, lo encuentro yo, era como bien... Porque al principio pareciera que iba a ser malo. Tenía como ese aire como bien perturbado porque siempre sale dibujado con la misma cara. Por las razones que ustedes me explicaron, que no tenía otra forma de expresarse. Y el tipo después es como bien positivo, juega a la pelota con los niños cuando va a ver a este ex, Ese otro que se redimía, pues, weón. el viejo. Ese era ese viejo que era el que era uno de los primeros que había fundado el Kinderheim, eh, y que después el loco dijo que iba a tratar de hacer el experimento contrario, po. ¿Qué pasaba si tú a niños como de condiciones muy desfavorables, qué sé yo, lo hacías crecer en un ambiente lleno de amor? Y después los niños de hecho querían caleta al viejo y eran niños de bien nomás, po. ah, Sí, y el viejo en su lecho de muerte le dice, pues así como que, sí, pues, como es como el típico como de las películas, como el nazi arrepentido, así como. claro, pero no alcanzó a cumplir su 100% su objetivo porque le llegaron a cobrar pues. Que En es el igual fo- uno de los temas como yo creo de la obra, así como que tu pasado tú no lo podés borrar. Tú puedes seguir adelante y cambiar la forma en que estás haciendo las cosas. Eh, pero eso no va a borrar lo que tú ya hiciste. Sí, pero siempre puedes crear nuevos recuerdos, que es como el motor especialmente que se le da como de Tenma, por A ejemplo, a Dieter. Nina y a Dieter también. Dieter lo dice abiertamente. A ver, respecto a Grimmer, para cerrarlo, el personaje tenía una mochila gigante. Era su mochila. Claro, la cosa que les decía, pues, lo que pasa con Grimmer, que Grimmer durante la época de Guerra Fría, precisamente como abusó de estas habilidades que aprendió en Kinderheim para ser Era un espía, espía. y después se transforma en periodista freelance. Y de hecho, parte importante, y uno lo sabe recién como al final de la historia, qué es lo que anda trayendo en esa mochila enorme. Y claro, pues, era todo el tema de la documentación detrás de los experimentos y de las cosas rancias que habían ocurrido detrás del muro. Claro, abusos de esa humanidad. Esa era su mochila. Bueno, ese es un tema que no hemos hablado tanto, pero el tema de como la geopolítica que hay detrás de la obra igual es importante. Porque el Para mí, contexto para mí es no es como lo cualquier mejor. contexto. Sí, para mí es como lo mejor que tiene. Que se da como la paja. O sea, no la paja, tiene como la astucia de situar la historia justo cuando se abre Alemania nuevamente, se unifica, por así decirlo. Y están todas las tensiones todavía entre las dos Alemanias. Claro, entonces hay gente que tú decís, oh, mira el panadero, y resulta que el panadero había torturado años atrás a otra persona, porque, porque como se había hecho como un reset político, entonces no, la gente que, no que hacía trabajos cuestionables, puta, su trabajo ya no era necesario, entonces tenías que, una, camuflarte en el público, en la población para que no te juzgaran o cómo se llama, o huir del país. Y ahí va, y usa bastante eso de que de repente hay gente que era como, había manejado armas y un montón de cosas, sobre todo al principio, que me parece que
Nina se encuentra con uno de estos compadres así, ¿cachai? Que había trabajado Uno de que otra había forma. sido, era como el de Leon de Professional. Claro, había sido un asesino en Y que Nina como que en un momento había querido que lo entrenara, pero después como que se arrepintió. sí, Que- porque ya cachó que el loco era bueno, po, y que el loco había cambiado su forma de vida. Esa era como es una buena decisión, encuentro yo. Para situarla ahora porque te da harto para jugar. De hecho, también se amarra completamente con el tema de la ultraderecha y la ultraizquierda, que también aparece como bien pinceleada. Sí, porque de hecho los que estaban, los checoslovacos, los de la policía secreta, eh, claro, esos buenos eran soviéticos. Claro, Pero por otra parte tenía estos poderes de la como derecha alemana. Tienen locos nazis a cagar, pues así, con la svástica en el hombro, skinhead, toda la wea, pues. es que tal, eso es lo que igual me gustó, por eso me gusta el capítulo ese del cuando van a quemar el barrio. A pesar que tiene esos vicios que decía Felipe, que hay varias coincidencias, pero está el nazi de a pie, ese que va a la cárcel, ¿cachai? Que se tiene el tatuaje de la esvástica en la frente y todo eso. Y tenía el nazi ejecutivo, pues como Claro, el que los está buenos. camuflado en las altas esferas del poder. Que ese yo encuentro que es más peligroso porque es el que financia el de abajo. Claro, pues, Entonces, el que organiza el plan para quemar un barrio completo, pues. claro. Que entonces, como, ese yo lo encuentro más peligroso porque el otro es como fácil de identificar, por así decirlo. Porque el muy imbécil se tatúa la esvástica en la nuca o en la frente, ¿cachai? Le ven los tatuajes de la SS y toda esa pasada de rollos que se pasan estos buenos. Pero el otro bueno lo ves. Tienen reuniones secretas, ¿cachai? Nunca dicen lo que piensan, le preguntáis algo y te da una respuesta esquiva. Entonces, como bien peligroso el Claro, tipo. el que se logra infiltrar, como entre comillas, como una sociedad normal, pues, o en el sistema político normal. Claro. Entonces, esos buenos son. Igual encuentro entretenida esa idea de que hoy necesitamos otro Hitler, pero que sea mejor, que sea el mejorado. Sí, porque de hecho lo reconocen, pues, y empiezan a le tiran shade a Hitler, pues dicen como, este weón era como un incompetente como a los 30 y tantos años, pues como que el loco no. Era chico, feo, weón, no era rubio. Entonces Claro, no podía representar la. que dejó una escoba teniendo como 10 años y es hermoso. Claro, más encima es De hecho, bonito. siempre dicen pues, como unos gemelos que eran hermosos, eran preciosos. Siempre como que se habla así de los Sí, preciosos. ay, Entonces dice como, imagina que tuviéramos un Hitler 2.0, rubio, Mejorado, ojos azules carismático. y lavado de cerebro de niño, así como que el loco a los 10 años ya tenía una cuenta de cuerpo, weón, que iba como en los 2 dígitos, ¿cachai? Sí, weón. ay. Oye, esto yo quiero mencionar el personaje que más. Ya mencionar, por lo menos todos mencionamos un personaje que le ha gustado harto. Pero quiero mencionar al que más me desprecié, que es Carl Newman, que es este hijo Ah, ilegítimo del vampiro de Baviera, que es un empresario que había sido muy malo y había dejado un hijo perdido por ahí. Y el loco no puede ser más imbécil. La verdad es que le diga por favor a este personaje que sea asesinado rápido. Y no, ¿cómo se llama? Y nunca lo matan, pero al final igual como que encuentra su lugar en la historia, pero el lugar es bien tonto, man. Es bien pavo en ese sentido. Es muy bonachón el weón, po. No, no es que fuera bonachón, si fuera bonachón estamos, sería Y bueno. además después se pone penca porque cuando empieza como que lo reconocen se pone weón. sí, ese es el Sí, tema con él. De hecho, Sí, como que te dan a entender de cuando dejó de lado a sus papás adoptivos que lo amaban tanto, qué sé yo, pues, como que el loco se dedicó a ser solamente hijo del viejo sí, plata. sí, hay hartas historias como que le dan harto desarrollo y después como que no te dan una conclusión tan cierre, ¿no? Como que quedó ahí, no cerró el tema con la niña, ni... no, pero mejor, pues esa cabra, por ejemplo, esto es lo otro que tiene esa historia, o sea, aparte de la historia que la cabra que le ponen de acompañante para resolver el misterio de su papá es mucho más inteligente que él, po. Claro. Mucho más decidida que él también. Ujú. Entonces Claro, tú iba literalmente, más yunta de Nina. Sí, pues, la Lot. claro, que una cabra que estudia, que no quiera que estudie. Otra coincidencia, ¿cómo se dice? Ah, sí. Este encuentra con Nina ahí.
Ay, pero Voy- mira, no es tan voy- coincidencia porque se la encuentra estudiando en la biblioteca porque pensamos que en esa época tener internet no era tan fácil, entonces ¿tú dónde ibas a buscar web internet? A la biblioteca, pues. Claro. Bueno, Pero no sé. igual es como se llama. El personaje en sí es demasiado personaje para el otro weón. En el sentido Claro. de que. De hecho, a mí como que se me bajó un poco la cámara cuando dijo, no, es que yo estoy enamorada de él, y como que lo llora y cosas, y dije, pero ¿por qué está llorando este weón tan imbécil? Y le tira mala onda a Nina porque dice como tú eres tan linda que como que seguramente nunca te han rechazado Claro, no sabe que la o otra nunca has tenido tiene. ni un problema en tu vida, así como Claro. por No, lo guapa que eres. no sabe que, no sabe que tiene la pura cagada, la cabrón de la cabeza. O cómo se llama. Pero este personaje era el cabro, el Carl. Claro. Claro, queda como se deja. Yo también quedé como pillado porque, oye, ¿qué pasó con los papás que lo educaron esto? Bueno, Y que de hecho tienen un capítulo donde se entrevistan con él, como y dicen, sí, ustedes son mis dos padres, así como que, como yo quiero que me reconozcan legalmente y la wea. Y después me encuentro al viejo, weón. porque no, No, el hijo del weón y qué sé yo, y ahí quedaron los papás, tío, o sea, yo quiero pensar, voy a tratar de pensar positivo y el loco quedó como ayudante del loco. O era el cargo que tenía Johan. O sea, no Johan, sino que Sí, pues Johan. Si no, Johan no, era no, su no. mano derecha en un momento. No, si el viejo tenía otro compadre antes. Uno más viejo, que era como el mayordomo ¿cómo se llama? Que como que coordinaba el resto de los cabros. Ah, claro, claro. Y después ese compadre se desaparece en la trama y dije, voy a pensar que él va a tomar ese. Al que lo encierran en un baño, ¿cierto? Sí, ese mismo, que lo enseñaron en el paño. Y dije, voy a pensar que el Carl va a quedar como en esa posición. Pero Pero claro, nunca después se llega a mostrar como que. esa fue una parte que yo creo que de la historia como que se vio mucho para un lado que quizás no debería. El lado cuando está como que busca a la mamá, que la prostituta que se hace pasar por la mamá, Que Claro, que también. después... lo que hicieron ahí fue porque era la preparación, porque eso más adelante, toda esa trama, Sí, pues tiene que ver con lo de Checoslovaquia. claro, ¿no? Es que aparte del tema de Checoslovaquia, prepara dos cosas, prepara el tema de Checoslovaquia y prepara todo lo que tiene que ver con la escena de la biblioteca, porque le da contexto. Ujú. Y también hay como ahí, por eso es complicado. Eso sí, el problema es que la trama de Carl como se empieza a centrar mucho en él, entiendo el porqué, porque igual se hace harto, porque por ejemplo se enfocan como en los distintos personajes, darle trasfondo, pero también es porque, y por eso igual es un poco lento, pero era necesario, al final yo lo sentí como un mal necesario, porque uno ahí también estaba viendo cómo era que Johan se iba metiendo ahí, cómo se Su llama, modo operandi. claro, cómo se va, como, claro, el modo operandi de cómo se mete en un grupo en específico. Mm, Toda la razón. Y de hecho, a mí me da la sensación de que en el fondo la idea del weón de por qué le presenta cara al viejo y por qué no se hace el pasar por el hijo, qué sé yo, es como darle una alegría muy grande a este weón, tenerlo como en su pick, justo antes de hacerlo mierda, así como elevarlo para después dejarlo caer así. mm. Y porque al final lo que quería el weón no era tanto plata, no era tanto, esas weas como que ya las tenía el loco, pues, en general, tanto. Era como simplemente, literal, ver el mundo arder, pues. Claro, sí. De hecho, por eso en la escena de la biblioteca, ahí trata como de romper al vampiro de Baviera, po, cuando le empieza a hablar directo. Puedes ver lo que veo en mis ojos así. Claro, porque, Trata de porque, Mis manipular ojos al veo el ciego. infierno. claro, porque de hecho precisamente todo lo que tiene que ver con el que sea un incendio, hay todo un simbolismo detrás, po, porque te muestran como el nivel de nihilismo de Johan. Porque una frase que queda como bien marcada cuando hacen como la inauguración de esa presentación, es que como la donación que se está haciendo de la biblioteca es patrimonio de la humanidad. Estamos hablando así como de libros que son invaluables. Ah, si esta era la weá, pues era hacer un crimen contra toda la humanidad, pues. Ese era el Claro. objetivo de Johan. Qué Entonces malo, habla ahí Johan. como nivel de simbolismo y Johan. Pasemos al último arco. Que ya Sí, el llevamos ahora marco, 38. buscar el nombre de la ciudad, era Rugenheim, Sí, que es un Rogen. pueblito donde empiezan a converger todos los personajes y empiezan a aparecer armas dentro del pueblo. Básicamente se quiere hacer como una masacre que se matan todos. Sí, pues, Es como manipular a un par de personas para que en un pueblito que todos son amigos, entre comillas, empiece a cundir la desconfianza y entre todos se maten.
Pasó desde Pero, Alemania hacia ahí Estados Unidos. te hago una pista de lo que pasó porque nunca se muestra explícito en la mansión de las Rosas Rojas, ¿no? Que también se mataron entre todos. No, Pero ahí no. Franz No, Bonaparte ahí lo envenenan. lo envenena. Ah, los envenenó entre todos, ya. Pero lo Lo que envenenan en el vino. donde hace que se maten entre todos es cuando cae el Kinderheim. Sí. Eso era ya, confundí las dos cosas, perdón. Ese yo Ya. puedo decir legítimamente que el arco, sobre todo al principio de antes de que llegue Johan, es como que me entretuvo bastante. Yo creo que es como. Cuando aparece Dieter por primera vez. No, no, el. No, Ah, el de la casa, el del pueblo. el del pueblo. Todo El del el pueblo. pueblo. Sí, sí, Cuando está al final uno de los viejitos más comunes que se veía era el weón, el Franz Bonaparte. Po. Sí, pues era el. Era como el dueño del hotel. Sí. Sí. Y tú esperáis así, y tú esperáis que va a aparecer, pues esa es la idea, porque están yendo al pueblo porque van a buscar al viejo. Pero tú de repente te pilláis con que era el weón, pues era el weón como que. Y esa igual me sacó así de onda, pues. No lo vi venir. O sea, yo lo deduje igual porque era el único viejo y estaba el otro viejo. ¿Cómo se llama? El que se había sacado la lotería, ya, este no es. Y estaba el otro, el de silla de ruedas, que estaba entre él y el de silla de ruedas. Pero es que el decía Rueda no era lugareño, po. No, pues. Así que entonces por descarte, ¿qué hay? Si todos eran viejitos en esa época. Había que buscar al más viejo, ¿no? Oye, ahí está Pero, al final el weón que casi se metía a Johan, pues. Que claro, era el borracho del pueblo que le pegaba al hijo. el curado del pueblo, sí. No sé, a mí me gusta harto esa parte del principio, cuando empiezan a aparecer las armas y cuando le dicen a la pareja lugareño, ustedes se han ganado la lotería. Y empieza a ver como toda una paranoia de que, oye, nos van a robar el premio, weón. Y más encima le empiezan a dar pistola a la gente. Empieza, ¿cómo se llama? A escalar todo bien rápido. De hecho, es bien dinámica esa parte. Empiezan... La historia jugó una expectativa mía también acá, por ejemplo, yo no me acordaba, de hecho, del manga de Monster yo me acordaba de lo que había leído hasta como la mitad, pero el final para mí era como leerlo de nuevo. Y cuando le dan el arma al borracho, yo pensé, el borracho como era medio repudiado en el pueblo, él va a ser como el principal responsable de la matanza. Y no, po. De hecho, el rol que tiene al final es completamente opuesto de lo que podría esperar de ese personaje. No escuchó los balazos, que estaba raja curado. Todos los otros escuchaban los balazos, más miedo se metían. El hombre estaba ebrio. No, pero, estuvo a punto de disparar en un momento y tampoco escuchó los. De hecho, después sale a alguien- buscar a su hijo porque se alguien- preocupa porque dice, oye, weón, se están como agarrando a lazo y ¿dónde está mi hijo? Sí, ahí Y como claro, hace y la ve a labor. Johan que está apuntando al cabro chico, po. Esa es Para la única forzar a parte. Tenma a dispararle. Esa es la única parte que no me gusta de esa parte en sí. Porque el cabro chico está con el viejo. Con el original, el viejo original. Con el, Ah, pero ese se lo pide a Roberto. claro, pero el cabro estaba con él. Y mágicamente aparece con en las manos de Johan. Yo literalmente retrocedí las páginas. ¿Y dónde este cabro? ¿Por qué qué apareció? Saltó de unas manos a otras. Pero se entiende lo que quería decir el autor. Que Yo iba leyendo y veía la cantidad de hojas que me quedaban en el tomo y dije, queda muy poco. Dije, ¿cómo vamos a resolver la historia de este pueblo? La historia de Tenma, la historia de Johan, las preguntas que nos quedan. Y yo, ¡ah! Pero estaba muy metido, la verdad. El final es bien intenso. Sí. el final está No, lleno yo, de por ejemplo, balazos. he visto escenas del anime, porque yo me acuerdo cuando lo vi, y la escena de la biblioteca en el anime era súper bien hecha en términos como de dirección musical, de los encuadres, de las tomas, así, y me imagino más o menos parecido el final del anime, así como con la tensión. Yo creo que Monster, si bien el manga es bien bacán, que sé yo, me gusta mucho la musicalización que se hace de la escena en el anime. Como que te mete mucho también como en el mood de ciertos como momentos, Yo como creo que que sí. lo potencia. Yo creo que si aparece el anime en Netflix lo voy a ver. Yo creo que para saborear la historia con calma de nuevo y ya que ya sepa dónde va un poco, recordar algunos personajes. Esto sería para después. Creo que va a ser un buen ejercicio. O para pillar alguna pista que no sea, ¿cómo se llama? Claro.
Y ¿Qué ojo, pasó? ahora que lo mencionaste, así como varias cosas, y no lo mencionó acá, y no, porque no fue parte del orden de lectura, existe una obra complementaria que se llama Another Monster, que lo lanzó después Urasawa, y que por lo Sí. menos que tiene una edición de Planeta de Agostini, y que es como... Es posterior, de hecho se supone que ocurre como, no me acuerdo, hace un par Pero de es meses, una novela. después, claro, es una novela que ocurre después de la historia. Y que involucra, así como hay un personaje que parece que va entrevistando a muchos personajes que vemos a lo largo del cómic. Bueno, Novela, habrá, 410 páginas. habrá que leerla también. Pero eso creo que es, ¿cómo se llama? La misma historia, pero por otro lado y con más pistas, como para No, más... o sea, es posterior a los acontecimientos Claro, es posterior. 10 de febrero del 2008 se publicó. después del anime. 7 años después. Bueno. Oigan, en honor a la hora, les tinca, vamos Ujú. cerrando y escuchamos la recomendación de ¿Quién tiene que ser la recomendación para dejarlo para el final? un cani. Ankai, ya. Entonces parte tú, Felipe. Ya que tú fuiste como el que recomendó, así como ideal también que empieces como a cerrar. No, muy contento de haber leído esta hora, comentarlas con ustedes. Creo que da para hablarla mucho rato, para entender bien todos los elementos que nos va dejando, todas las pistas, los personajes, las historias que seguimos. Creo que es bien atrapante, aunque larga y densa en momentos, pero está muy bien construida, está muy bien desarrollada, muy buenos personajes, una historia muy interesante. Creo que y creo que tenéis toda la razón, se aleja un poco del estilo manga más clásico, ¿no? Tiene un ritmo bien especial, bien occidental, como decís tú. Casi toda la trama es personajes conversando, tiene sus escenas de acción, claro, pero es bien única, yo diría. Me gustó bastante. Voy a leer más de Urasawa, que tengo que leerme de nuevo del principio 20th Century Boys. Así que, bueno, ahí vamos ¿Cuáles son recuperando. las más? Porque creo que él tiene. Urblat, una que. Exacto. ¿No? ¿Cómo se llama? Una que es de un. Billy Bat. Una Billy que es Bat. de un. Billy Bat es otra, hizo una de Pluto que creo que es como una especie de spin-off de Astro Boy. Sí. Así que, no, tiene harta ahora que son bien Y claro, y famosas. las otras son igual de otros géneros, porque por ejemplo yo recuerdo que Tonto Century Boys creo que tiene un poco de ciencia ficción. Billy Bat creo que también tiene un elemento como de elementos como ellos paranormales, así. Como de que un cómic, como lo que pasa en un cómic empieza a pasar en la vida real. Entonces, Mm, como que no todos son así como thriller, solo thriller, ¿cachai? Como que los otros también son thriller, pero lo mezclan otras cosas. Claro, no se queda en un puro registro nomás. sí, Entonces, aunque, estos son mangas como seinen, pero no es como un seinen porque es ultra violento, po. Es porque Es porque es denso. la temática es adulta, los temas son fuertes. sí, aunque vi algunas recurrencias también en 20th Century Boys, con lo que me acuerdo, como temas de las memorias, de cómo las cosas del pasado, del niño, como que tenían influencia. Bueno, pero ahí habrá, como digo, es tema para otro día. Pero no, un gusto de nuevo, gracias a todos por pegarse esta lata gigante en tan poco tiempo, sobre todo a los que les gustó menos. Un gusto de nuevo usarla. Y un gusto haber también conocido a Tenma, Nina y Dieter y todos estos personajes con lo que me acompañaron todo este mes, como que dejé de lado todo los No lo videos. mencionamos, pero había un personaje igual era simpático que era el del ladrón al principio. Ah, ese también. Era Que muy después divertido. termina siendo cocinero, ladrón cocinero. Era muy divertido. Todo tiene harto elemento. Hay muchos personajes, de hecho, por ejemplo, no todos los personajes son en la misma tela. El mismo el que menciona Rodrigo, por ejemplo, estaba ese, también estaba este personaje que yo lo Que tenía cara encontraba de muy ratón. gracioso, este que se fugaba de la cárcel de distintas formas. El que se hacía el enfermo. Sí. Milch. Había hartas escenas también para reírse un poquito, sí. Sí, tenía cosas, sabe tener un buen equilibrio ahí, Urasawa. No, estoy muy contento de que leyéramos esto. Y como digo, me acompañaron todo el mes y como que apenas, normalmente las otras lecturas las dejo un poco más para el final, esta la partí al tiro y dejé de lado todo lo otro que estaba leyendo, jugando para poder leer Monster en el tiempo prometido. Así que ya, un descanso ahora de estos personajes. Ya volveremos a encontrarnos después.
Muchas gracias, Felipe. Rodrigo, tus impresiones finales sobre Monster. No, me gustó mucho la historia. Siento que da para mucho análisis de muchas de las tramas, muchas de las formas en que se muestra la trama. Me gustaron mucho los personajes, la variedad de personajes, en diseño, en personalidades, las culturas de distintos personajes, cómo son representadas. Creo que el contexto histórico, ¿no? Creo que esa wea, como que se nota que es como un Mateo para hacer una obra como esta. Pues se nota que tiene que haber leído un montón, estudiado mucho. Y no, claro, te dan ganas de leer otras obras del mismo autor. Y te dan ganas de conversar, esa es la gracia también, es un manga como que te dan ganas de conversar con más gente sobre la obra en sí, yo creo. Entonces, no, bien contento con la recomendación. Muchas gracias, Rodrigo. Claro, a nivel personal, pucha, yo lo dije como un poquito al principio, a mí me gusta Monster, de hecho, por eso es la razón porque cuando tuve la oportunidad de hacerme con esta versión como completa, grande y bonita de la edición de Planeta Agostini, no lo esperé 2 veces, lo pedí al tiro. Y porque me gusta harto. De hecho, tengo así como harta historia como personal con Monster, me gusta. De hecho, creo que la fotito como el mono de encabezado como que tengo en el Facebook, precisamente es como una imagen como promocional de Monster. Y porque me gusta mucho el juego de personaje, me gusta el personaje del Dr. Tenma, me gusta el desarrollo como de la historia, el tema de las ubicaciones geográficas. Creo que no hablamos mucho a lo largo del capítulo, pero el tema del detalle que se hace, por ejemplo, a nivel de arquitectura, es precioso, ¿cachai? Urasawa tiene un tema como bien potente a nivel como de diseño, tal como lo dijimos al principio, los personajes son súper identificables, se sienten como muy distintos unos de otros, son fáciles de recordar también, a pesar de como con tanto nombre medio alemanoide, aún así no era tan complicado como recordar así como a los personajes qué es lo que estaban haciendo y dónde lo estaban haciendo. Entonces, en general, es una lectura completamente recomendada, pero tal como dijimos, ahora lo hicimos en el contexto de un mes, entonces igual hubo que como procesar todo bien rápido. Y Monster de repente igual hay que tomarse su tiempo como para leerla, no es algo muy ligera, no es como tan que tiene muchas cosas como que te puedes perder. Tampoco, pero hay que mantener un equilibrio, porque si dejas mucho tiempo de leer entre una parte de la historia y la otra, vaya a decir, ¿y qué pasó antes? ¿Dónde pasó? Y te voy a enredar. Entonces, es una lectura densa, hay que estar como a lo mejor como tomando nota o prestando atención, o no dejar pasar mucho tiempo entre una lectura y otra, pero sí, netamente recomendable y tal como le dijimos al principio, para quienes como no conozcan mucho del manga, puede ser, de hecho puede funcionar en doble vía. Un lector de manga que no lea mucho manga, puede leer Monster y si le gusta, ahí entrar como al mundo como más de las historias noir occidental, como de las que hemos leído ya acá como en el club de lectura, como por ejemplo de la historia de Ed Brubaker, como que no está tan lejos de esto. Y a la inversa, alguien como que lea un poquito más de cómic occidental y que quiera leer manga, puede entrar a través de Monster, ¿cachai? Que es mucho más como. No hay ningún personaje diciendo ni saltando y poniendo su rojito. No pasa eso. Por ejemplo, en el Monster, en la versión de anime de Monster, no vaya a tener un número idol salido de la nada, no pasa. Porque ese es el tipo de historia que es, como entre comillas, como un poquito más seria. Entonces, permite como ese tránsito para ampliar también el aspecto y también entender por qué Urasawa como ha sido bien conocido a partir de esa fecha. Eso, así que por lo menos recomendadísima la lectura por parte de y agradezco también que Felipe me dio la excusa para poder leer los tomos que me tenían hace rato que me estaban mirando desde del librero. Ancani, por favor, tus palabras finales y recomendación para la siguiente lectura. No, a mí yo quiero decir que igual el tramo final me gustó bastante de la historia. Creo que igual peca de que eso, de que se me hizo bastante larga. Pero yo lo achaco a lo que decía en el chat. Quizás esto está diseñado para no leerlo en un mes, ¿cachai? Sino leerlo durante años y volverla a repasar mientras, no sé, mientras te llega el otro tomo, repasarlo el anterior, ¿cachai? Esto es como más de esa historia.
de repente hay obras que requieren eso, porque requieren que tengan un ritmo bien particular. De hecho, no es primera vez que decimos esto de que de repente no los tiempos no como que no acompañaron. Así que, pero dentro de todo la recomiendo con advertencias. Quizá recomendaría incluso ver el anime. Yo no tengo idea cómo será el anime, pero me imagino que debe tener otro ritmo, más, ¿cómo se llama? Más rápido. La música también debe ayudar harto. Estábamos viendo un video donde salía la música Quilapayuna, sin contexto Quilapayún y Monster en la misma escena, entonces es como bien atractivo para ver. Así que eso, yo diría eso. Que lo recomiendo, pero con la advertencia. Sabéis que esto se cuece lento, de repente se desvía un poco, pero al final paga, una cosa así. Y no le obligaría a que léelo dentro de un mes, no, tómate tu ritmo. ¿Cómo se llama? No, porque yo soy de la idea de esa, de que de repente, puta, acá lo hacemos porque lo acordamos hacer el club de lectura dentro de un mes, pero de repente hay obras que requieren como más mastigue y más ¿cómo se llama? Más tiempo entre tomo y tomo para disfrutarlo más. Pero no, está bien igual Monster. Sí, en ese sentido es una obra titánica y son casi 4000 páginas. Pues, sacando cuenta deben ser como 3600 por ahí. Porque yo leí la versión de 36 tomos y cada tomo tiene 100 páginas. 110 o 90 van así. Entonces debe tener como 3600 páginas fácil. Y puta, yo dije que advertí que, ¿cómo se llama? Que en represalia por haberme hecho leer un manga, dije, dije, vamos a leer algo de Alan Moore. Y tenía pensado leer Providence, pero también yo mismo me acordé que me comprometí que no debía ser tan larga. Y Providence es bastante larga, porque hay que leer también 2 cómics más. Y son es Alan Moore desatado, ¿cachai? Esa cuestión tiene como, al final de cada número tiene como páginas extra, tipo Watchmen, con cartas y cosas, entonces muy pesado. Y dije, ¿qué otra cosa podría leer que sea rápida? Y me acordé de un cómic que es todo lo contrario a esto, que es súper rápido, que son puras historias, cada número es una historia, y es como se llama, y es súper irreal, al contrario de este manga. Es completamente tirado a las mechas. ¿Cómo se llama? Pero es muy grato leerlo, por lo menos a mí me gusta bastante. Y creo que Felipe igual lo leyó. Es Top Ten Muy bueno. de, ¿cómo se llama? Muy, Alan muy Moore, bueno. que es la Creo que lo historia. mencionamos cuando leímos Tom Strong, pero Claro, también es de esa etapa, esa parte de la historia de Alan Moore cuando hizo American Best Comic. Y estos son 12 números nomás. Es como un Watchmen. También lo mencionamos, creo que en el capítulo de Astro City. Pero Sí. dale, dale. Y la premisa es que es una ciudad donde todos tienen poderes, todos son superhéroes y todos tienen poderes. Y es como se llama, bien entretenido porque cada número es autoconclusivo, entonces se puede leer completamente el ritmo. Si están atados por una narrativa, hay personajes que van cambiando de un lado a otro, que están ahí. Pero a mí en lo personal me gusta mucho porque es muy entretenido. Iba a decir que leyéramos los spin-offs, pero dije, no, ¿para qué leamos los 12 números principales nomás? Que son las 2 primeras temporadas, por así decirlo. Bueno, Así que eso quedan con ese compromiso. buena recomendación. Bueno, a mí me gustó mucho Top Ten en su momento. Y hace muchos años que no la leo, así que está bueno. Aparte es porque ahora tenemos 3 semanas nomás para leer, pues si 12 números en 3 semanas yo creo que se puede. de Sí, más, sí. después de haber leído Monster. Claro. Estoy dispuesto a todo. Ya, entonces ahí quedamos para la próxima vez con Alan Moore. Alan Démosle. más. Ya muchachos. Ya, muchachos. Bueno, chicos, que les vaya súper bien. Hasta un Estamos mes más. hablando. Nos vemos Un gusto hablar de vos. con Top 10. Estamos viendo esto, chau. Chao, chao muchachos, que estén bien. Ya.